Sí, 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 sí. Ya. Sí, yo le aviso porque ahorita ya empieza la transmisión. Me avisas cuando ya esté en vivo. Ya, maestro, ¿puedes activar la cámara, por favor? Sí. Ok. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Qué ¿Qué gusto tal? verlo. Buenas noches igualmente. ¿Eh? Gracias. Agradecerle su disposición, su tiempo. Disculpe, Miguel Llovera, compadre. Ya, se fue. Robando cámara, ¿no? Sí, un genio, realmente, como siempre. Bueno, gracias, maestro, por su tiempo, por su disposición y darle la bienvenida, ¿no? Este ciclo de charlas sobre temas relacionados a nuestro instrumento, pero con una perspectiva diferente, ¿no? Ver el punto ya no interpretativo del guitarrista, sino además la otra parte, ¿no? Y tantos temas que hay allí, como, bueno, la lutería, los compositores, ¿no? Y en este caso, pues, algo tan importante, lo que es la producción musical en la actualidad, ¿no? Pero bueno, cuéntenos cómo ha estado, maestro, en este tiempo. Bueno, todos confinados, pero Claro. de alguna Bueno, manera mira, avanzar. antes que nada, antes de responder a tu pregunta y comenzar a tratar los temas, quisiera agradecerte de verdad la invitación. Como te comentaba antes, había estado viendo otras entrevistas y me parece una iniciativa pues tremenda, ¿no? Buscar un poco la temática detrás de cada intérprete. Y bueno, sobre lo que me comentabas, el confinamiento, me imagino que como todos ha sido un momento duro, para unos más que otros, por las pérdidas y tal, ¿no? Ha sido y está siendo todavía un momento aquí en Barcelona, por ejemplo, han tirado un poco atrás, no estamos confinados del todo, pero estamos como, vendría siendo una fase 2 que es una previa a lo que se llama la nueva normalidad. Y claro, casi nos suspenden un concierto que teníamos, mira, casualmente, el primer concierto que hicimos con Pyrophorus Guitar Duo, después el confinamiento, fue un concierto que organizaban aquí en Barcelona. El Museo de Historia era en el Parkway, imagínate, en el Parkway, al aire libre, con luces, amplificación, una cosa tremenda, ¿no? Y ese mismo día dio la casualidad que por la mañana, cuando estábamos preparando todas las cosas, pues dio la casualidad que salió el aviso de que había de que todo estaba suspendido, de que íbamos un paso atrás, ¿no? Porque había nuevos casos y era un problema. Y al final ese concierto no se suspendió, pero claro, fue concierto intenso del cual se hicieron 2 videoclips y todo, y era como... Claro, pero por lo demás, el tiempo que estuve confinado, la verdad, te tengo que confesar que no he tocado mucho de guitarra y me ha venido bastante bien. He estado con mi hija, con mi esposa aquí en casa, haciendo cosas, he pintado, he editado, he compuesto, pero las uñas ya, ¿sabes? Las uñas estaban de 2 metros. Y la verdad es que me ha venido muy bien, ¿eh? Ya, yo he estudiado bastante, ya. Y a veces así desconectarse del instrumento, pues ha venido bien y salir de todo este estrés cotidiano, de tantos viajes. Además, me pilló el confinamiento justo en un momento de locura máxima, ¿no? Sabes que en esta vida profesional de concertista y tal, todo fluctúa, ¿no? Hay momentos que son como picos, donde tienes que venir de un sitio a hacer lo otro, tienes un compromiso aquí, vas como que a lo loco, ¿no? A lo loco una locomotora. Y la verdad es que, al menos en mi caso, aunque sea un poco raro decirlo, ¿no? Pero ha venido bastante bien, porque es una situación de estar tanto tiempo con la familia que no sé si se vuelva a dar en muchos años, la siguiente pandemia quizás. Sí, este tiempo como que nos ha caído a los músicos sobre todo, ¿no? De tanto tal vez quejarnos que no tenemos tiempo para estudiar, pero Sí. nos vino tiempo de sobra, ¿no? Pero sí, bueno, nuevas vivencias y cada quien pues ha ¿Tú visto la manera. has aprovechado el confinamiento para estudiar o para estar con la familia? También estuve tocando mucho, tuve una lesión en la mano, tuve que Ah, dejar de sí. tocar un mes y medio, pero bueno, retomé, terminaron unos arreglos de mi última producción, de música barroca peruana. Qué bueno. Es un volumen uno, de aquí viene el volumen 2, entonces está trabajando en ello, escribir las partituras, para lo cual nunca hay tiempo. Ya, y claro, eso roba muchísimo tiempo, ¿no? Ahí ya es estar con la computadora todo el día, bueno, pero Ya, sí, sí, ya. te Te dan entiendo perfectamente. Faltan vidas, ¿no? Habría que querer una reencarnación para los- poder ser multifacético. no, y que más bien, en su caso, pues es la gira, los viajes. Y tenía este año una gira nacional, estuve de gira en Europa,
Sí. Hicimos rápidamente, este año era la gira aquí en Perú, la presentación de este trabajo, y bueno, se canceló simplemente, ¿no? Así que Ya, ya habrá momento de retomar. ya me imagino. Eh, Pues en mi Mire, caso también, mira, hablando de cancelaciones de cosas, claro, bueno, me lo han cancelado todo, ¿no? Y era uno de los años así como más intensos, pero lo que más me ha dolido, francamente, ha sido la segunda gira a Japón, porque estuvimos el año pasado, estuve con el dúo, y yo tocando solo y toda la historia, y claro, iba a ser en julio, estaba todo previsto, ¿sabes? En Japón para reservar los teatros y hacer toda la organización. Esto se hace con muchísimo tiempo antes, porque hay mucha gente. Se hace por subastas lo de los teatros. O sea, no es que vas, pagas y ya está. O sea, hay tanta gente demandando que tienes que hacer como una subasta. Tienes que ir ahí como si fuera un sorteo casi, ¿no? Más que una subasta. Y este me dolió bastante, ¿eh? Aunque hablando de lesiones, ya que decías esto de la mano, no sé si sabes que en la gira pasada de Japón, hablando de Japón, pues tuve una lesión tremenda por una tontería en el dedo meñique. Se desprendió el tendón que une la punta del hueso, se desprendió completamente, ¿no? En plena gira había hecho solo 2 conciertos y de la manera más tonta del mundo. Así que desde aquí, si hay guitarristas que están viendo, pues yo nunca había tenido tendinitis, había tenido ningún tipo de lesión, ni por tocar. Y mira que he tenido momentos de intensidad, ¿no? Estar tocando todo el día. O siempre estoy cocinando y nunca tengo ni un arañazo, ¿sabes? No me sale nada de las manos y me lo dice de la manera más absurda del mundo. Levantándome de la cama, apoyé la mano y como que se hundió en el colchón y resbaló hacia adelante, pero hubo un pliegue del sobrecama que hizo que la punta del dedo, solo esta falange, pues se doblara hacia atrás, pero no esta. Y entonces, solo con un movimiento que no fue ni para nada yo en el suelo, fue una cosa muy sencilla, como cotidiana, pero me dio un pinchazo y se fue. Llamé a Josué, el otro guitarrista de Peroforus Guitar Duo, y llamé a Josué, era la 1 de la mañana, y claro, bajó y no podía mover el dedo, unos corrientazos tremendos. Bueno, al final, gira de Japón cancelada, Josué hizo los otros conciertos y estuve 6 meses sin tocar. Cosa increíble, ¿no? Y con rehabilitación y sí, es que tremendo eso de la lesión, sí. es No, bueno, demasiado bueno, ahora la verdad es que he perdido o sea, poder doblar así como este, ¿ves? Hasta aquí me llega. Pero bueno, ha ido ganando porque al principio, en el primer año, el dedo me llegaba aquí. Cuando iba a hacer los ligados, era una locura. Pero bueno, así todo, grabé el disco este de Chopin, que fue el último que salió. Porque ese disco estaba previsto para hacerlo una semana después de la gira de Japón. O sea, yo lo tenía todo listo. Y cuando pasó esto, cancelarlo todo y quién sabe a cuándo, ¿no? Y si lo iba a poder hacer, porque era una situación muy rara, ¿no? Porque es como no es una fractura de codo que sabes que se arreglará y luego podrás. Era como la incertidumbre de decir, esto es el final de mi carrera como guitarrista, ya es esto lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces intenté tomármelo de la mejor manera, desconecté completo, seguí componiendo, editando aquí con mi hija, jugando, no sé qué, papá. Y al final, bueno, poco a poco, pues me puse la fecha del disco de Valiente. Me dijeron, ¿crees que en tal fecha, en octubre, puede ser? Yo dije, pues sí. ¿Sabes? 2 meses antes me habían quitado esto. Cuando volví a tocar era como un niño pequeño, ¿sabes? El dedo no me respondía porque suelda con otra extensión. Claro, por lo que me contaron los doctores, el tendón suelda como no tiene sangre, es muy difícil que se recupere, ¿no? Y entonces al desprenderse del hueso, la manera que tiene de soldar es como suelta una baba y una plasta, que eso es como ¿sabes? No es un puntico de soldadura, es como una cosa ahí que se suelda como se suelde, ¿no? Y claro, entonces luego súper asustado porque el dedo casi no tenía movilidad. Yo que ya estaba muy contento con mi dedo 4 toda la vida, ¿sabes? Bueno, tú lo entiendes como guitarrista, ¿no? Toda la vida ahí, no sé qué, hasta hacer un trino ahí. Y era como, ahora ya me sale el trino como si fuera un niño pequeño. Pero bueno, toco, estoy activo. bueno, lo bueno es que ya poco a poco hay que recuperarse, ¿no? Lo malo de estas lesiones que son pequeñas, o sea, pequeñas en el sentido de que son en un solo tendón, en una sola Sí, parte, demora mucho tiempo en recuperarse y con descanso absoluto, ¿no? Entonces, la claro. ansiedad es mayor. Pero Sí, bueno, y, me alegra que y, y ya en, poco a en tu, poco. en tu caso, ¿qué fue? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué También lesión? inflamación, pero en los tres dedos, en esta zona. Ah, sí. Sí, pero estuve estudiando de mala manera, mano izquierda, Ah, y como vale. no tenía o sea, tenía que trabajar, estudiar 2 horas al día,
Entonces, ahora parece que me fui muchas horas y de mala manera, a mí me cuesta mucho estudiar mano izquierda a veces, y Oh, le di y empezó a doler la mano y se inflamaron. oh, Y ya de un día para otro no podía tocarlo. Entonces, medicinas, entablillado un mes y bueno, ya ahora ya mucho mejor, ¿no? Felizmente. oh, me alegro, ¿eh? Qué Entonces, susto estas cosas, ¿no? horrible, horrible. Bueno, maestro, entrando ya en materia, ¿no? De el título que se le ha puesto a esta charla, Mm, básicamente es algo que es un tema que, si bien es cierto, muchos guitarristas conocen ahora. Yo recuerdo que hace unos 10 años atrás, mm, sí, unos 10 años atrás, cuando yo era estudiante, era muy raro que un guitarrista sepa cómo se graba un disco, ya, sobre microfonía, sobre edición, cómo se graba la guitarra, sobre micrófonos, ¿no? claro. Y ahora, en la actualidad, me parece un punto importante en la formación de cualquier guitarrista clásico, ¿no? En cualquier músico en general, pero Sí, si nos centramos en el guitarrista clásico, eh, creo que debe tener ahora conocer un conocimiento por lo menos mínimo de cómo grabar un disco, qué es un micrófono, ¿no? Un condensador, qué tipos hay, qué modelos hay. Si bien es cierto, ahora hay muchos que saben y ahora hay más acceso a sí. programas de grabación, ¿cuán importante es ahora, maestro, que un músico, un guitarrista, tenga los conocimientos básicos sobre una grabación para guitarra y todas las herramientas que una grabación conlleva? Claro. Mira, yo creo que, claro, yo no soy para nada, no me considero un productor especialista ni nada, pero la verdad es que como tengo toda la vida he tenido esta, ¿cómo se dice? Como set de muchas cosas, ¿no? Me ha costado como limitarme solo a algo, a la guitarra o a la interpretación. Es como mi cerebro y mi locura necesita como de mucho, ¿no? Y claro, mi gran temor al final es como que no me alcance el tiempo para hacer todo y para aprender todo lo que me gustaría. Entonces, claro, antes de entrar en lo específico, quizás lo que sí, más que dar un consejo, porque quizás no soy quien para dar un consejo en este sentido, pero sí quizás para inspirar a algún otro músico o guitarristas, es que muchas veces como que nos limitamos a nosotros mismos pensando en que para, por ejemplo, para hacer un vídeo, editarse un vídeo uno mismo, habría que estudiar toda la carrera de cine, ¿eh? Que para hacer el diseño gráfico de un CD habría que estudiar diseño gráfico durante toda una vida, ser un diseñador y cuando llegues a lo más alto entonces estarás capacitado para hacer esto, ¿eh? Y lo mismo con la fotografía o lo mismo para componer. Te digo las cosas que me afectan a mí o para hacer una web quizás haga falta tener el máster de programación, ¿no? Digital. Y claro, de ahí viene la frase del que mucho abarca, poco aprieta, y tiene toda la razón, pero claro, en mi experiencia y lo que he intentado yo como organizarlo, ¿no? Para no volverme loco, porque es mucha cosa, ¿no? Y es solo una cabeza, solo tengo una capacidad ahí de algunos teras de información, pero se satura el disco duro. Entonces, lo que he pensado es lo siguiente, ¿eh? Claro, cuando uno se dedica a ser fotógrafo, tú necesitas saber todas las ramas de la fotografía, fotografía de boda, de esto, aunque luego te especialices en alguna. Y cuando necesitas, pues esto, ser un videógrafo, saber trabajar con videos, se supone que necesitarías saber todos los estilos, todas las cosas. Si vas a trabajar composiciones, necesitas todas las orquestaciones de todos los estilos. ¿Sabes? Y entonces, claro, no alcanza la vida para tanto. Y yo, como lo he intentado ver y como me funciona bastante bien, es como un cocinero, ¿no? Como yo necesito ingredientes para hacer esto y entonces no necesito todos los ingredientes del mundo, de todos los países, todas las culturas y todos los tiempos para hacer un platico, sino directamente voy a buscar lo que necesito. Y esto es algo que a día de hoy está cada vez más disponible, ¿no? Y claro, tú piensas que yo vengo de Cuba. En Cuba tecnológicamente es el sitio menos adecuado para ponerlo, pero claro, ya tenía mi inquietud ahí. Yo recuerdo que la primera grabación que hice, si se puede decir grabación, pero claro, mi hermano, que vivía en Suecia, vino de visita y trajo un MP3 de estos para escuchar música que grababa, pero ya sabes, ¿no? Pero claro, para mí eso era, tío, una cosa que graba y empecé a grabar un montón de ruidos y cosas. Y enseguida empecé con un programa que me pasó pirata a un colega en el ordenador de mi novia, que era un
cacharro ahí, empecé a probar sonidos y hacer cosas y enseguida con ese poco material, esos pocos ingredientes que tenía, ya me puse como manos a la obra, ¿no? Entonces, claro, creo que es como el caso contrario de decir, cuando tenga todos los ingredientes, haré algo. Y resulta que cuando lo tengas todo, lo más posible es que no hagas nada, porque ya se te pasó la fuerza vital de la juventud o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, lo que he ido es como aprendiendo y, por ejemplo, en el sentido de grabación, claro, yo me he montado como un estudio aquí arriba, en el piso de arriba, en casa. Y bueno, más que un estudio de grabación es como para filmar también, porque he puesto unos paneles y he puesto como unos telones negros, he comprado unas luces, contraluz, no sé qué. Entonces he buscado como mucha información y con recursos baratos, porque estas cosas suelen ser muy caras, pero por suerte hoy en día, si sabes buscar bien, pues con poco consigues mucho. Y claro, y me gustaba tanto la idea de hacer videoclip, la imagen con el sonido, es algo que a mí me apasiona de toda la vida, ¿no? El cine, todo lo que sea esta sinestesia de imagen con sonido para mí es maravilloso, ¿no? Quizás porque mis padres son plásticos, pintores, no sé qué, y de ahí me viene como lo visual. Y claro, saqué una cuenta, dije, a ver, para hacer un videoclip, por ejemplo, tipo guitarra clásica, varios ángulos, no sé qué, bien editado, con un mínimo de calidad, claro, casi que el dinero que me tengo que gastar en pagarle eso a alguien, por lo que pagaría por 2 vídeos, al final me puedo comprar una cámara que sea un cañón y claro, y tengo en mi cabeza para aprender a cómo funciona y al principio no me saldrá, pero la verdad es que cada vez pues voy avanzando más porque la información está ahí, ¿no? Y en vez de estar mirando Instagram, como la gente pone en una taza de café, pues igual estoy viendo tutoriales de cómo hacer, ¿cómo se llama? Etalonaje y color grading, graduación corrección del color en Premiere y programas así, trucos, no sé qué. O estoy averiguando qué gimbal es el más barato, pero que funcione bien y configurarlo para que cuando filme con la cámara sea lo más, ¿no? Y claro, y en esa historia, pues ahí poco a poco, no sé si has visto las producciones que voy haciendo, tal, de editar los vídeos de Profor, los documentales, todo eso, ¿no? Y claro, es algo que me apasiona totalmente. Igual, claro, esto es hablando un poco de la parte de videógrafa, ¿no? De filmmaker, así, ¿no? Pero claro, con la parte de grabación con los micros y experimentando mucho los micros que he comprado, que tengo en casa, que claro, no me he gastado el dinero en comprar unos Neumann, ni unos Schweppes, ni, ni nada, ¿no? Porque al final para eso vas a un estudio. Pero he intentado buscar ahí con mi Rode NT1 bien emparejados y como a la distancia exacta, pues para lo que yo necesito está perfecto, ¿no? Y he aprendido cada vez a trabajar más con el sonido, pero más que las herramientas, con el tiempo lo que aprendes es como a tener una especie de percepción diferente, más aguda, ¿no? Es decir, claro, una cosa tan sencilla como ecualizar en música clásica, que es como una cosa de pocos decibeles, es como esa diferencia, que es la misma diferencia cuando estás haciendo corrección de color, ¿sabes? Como hay un punto que solo con el tiempo aprendes a ver y decir, esto le sobra, esto aquí, ¿dónde está el punto? Aquí, ¿no? Y ese es realmente lo interesante y lo difícil quizás de aprender. Pero cómo se mueven los controles y qué cosa es un compresor y qué cosa es, pues, todas las cosas de imagen, ¿no? Y bueno, y un poco más, yo que más, soy valiente así, me tiro a lo loco. El problema es que soy muy perfeccionista, creo. Entonces, claro, nadie va a editar mejor una obra mía en un vídeo, por ejemplo, que yo, porque yo sé cuál es el momento importante de Josué cuando está tocando y decir, vale, aquí no voy a sacrificar este momento que realmente quiero que lo vean por nada y sé dónde yo hago tito, y ese es importante, es un trocito ahí. Entonces, como, claro, en ese sentido, por supuesto que en comparación con un profesional quizás me saque mil defectos, ¿no? Pero claro, yo soy feliz ahí, soy tan perfeccionista que si no estaría fajado con todo el mundo, ¿no? Enfadado ahí discutiendo con toda la gente, un poquito más aquí, esto no, no ves que no tengo que decir, no sé, los dedos. No, claro, es que es cierto, ¿no? Cuando uno, cuando se hace videos o hasta en la Mm, fotografía, ¿no? Creo que el fotógrafo profesional va a ver desde su punto y desde su perspectiva, lo cual por algo es un profesional y sabe lo que hace. Pero creo que uno mismo sabe qué ángulo es el que le conviene o qué ángulo es claro, conduce, o como dice, ¿no? Eh, sé en qué parte voy a filmar la guitarra porque el eso es, fotógrafo, el que filma es músico, pero en esta parte es donde quiero que destaque esta escala, esta voz, claro, entonces, claro, ¿no? Pero ahí radica, ¿no? Justo esto de claro, que sí, el músico tiene que conocer esos campos, ¿no? Creo que claro, básicamente
realmente los inicios al menos, o tener una idea al menos, ¿no? De cómo Mm, grabar o de qué hacer. Yo he visto las ediciones de algunos de sus videos mm, y no, increíble, ¿no? Que incluso ahí también vi uno, justamente el disco de Chopin, sí, y de repente voy a preguntar, porque como le digo, soy un apasionado de la lutería y quiero preguntarle sobre la Invencible sí, y la sonoridad y cómo, y ese video, si no me equivoco, o ha sido editado también por usted, sí, sí, sí. el audio y Claro, imagen. lo filmó al final, claro, como yo no me puedo filmar a mí mismo, pues siempre estoy, quien tenga al lado, le doy un mínimo técnico y le digo, no vayas a apretar ningún botón aquí, tú solo muévete de aquí a aquí, y luego yo voy, cojo la cámara, la aprieto, y la configuro, el gimbal, no sé qué, como, pues es un montón de parámetros y cosas, ¿no? Perdón, espérate que he zafado el cable. Son un montón de parámetros, pero mira, en este caso el de Chopin lo grabó Paco Bernier, que es guitarrista y es el, bueno, el que tiene el sello de Contrastes en Sevilla. Y claro, él también le gusta un poco, pero tampoco nunca había cogido un gimbal, ¿sabes? Que es este cacharro que va para que la cámara vaya como flotando. Parece sencillo, pero depende cómo lo muevas y cómo lo configures, pues de pronto te hace tirones y es un problema, ¿no? Y claro, yo fui y le dije, ¿tú te atreves a hacer esto conmigo? Y le digo, mira, lo tengo todo escrito como un guión de filmación. Es decir, vamos a hacer un plano que sea como con tal objetivo, 18, no sé qué, pero a 1 metro de distancia. Te vas moviendo súper lento de aquí para acá. Cuando llegues aquí te quedas un ratito y después, esto es un plano, ¿no? Ahora un poco más lejos y que se vea la fuente en el medio. Y luego hacer un plano holandés, que es este del principio, que fue una locura para conseguirlo, ¿no? Claro, es este que al principio se mueve la cámara, zoom in hacia adentro, pero al mismo tiempo va como girando en cámara lenta y da una sensación como muy, muy loca, ¿sabes? Y con Chopin ahí empieza el plano así. Pero claro, buscar el equilibrio entre ir adelantando y que se fuera moviendo así, claro, era como se iba, se descentraba, se iba la figura. En fin, lo hicimos 1000 veces. Y si no, pues utilizo a mi chica, a Vanessa, que es profesora de piano, pero no sabe nada de esto, y siempre, bueno, terminamos discutiendo que yo estoy ahí, pues un poquito más para acá ahora, pero no te puedo mover más lento, no sé qué, y así a quien tenga, ¿no? Por ejemplo, el de Cuba, hay uno en Cuba que es en unas ruinas del Instituto Superior de Arte, que es lo que iba a ser en el ISA de Cuba, ¿no? Que es lo que iba a ser ballet, y luego esto se quedó a medias. Hay un documental muy bueno sobre el proyecto este que en Cuba, que fue una pena que se quedara, porque luego resultó que arquitectónicamente era fue la primera, o sea, con esa estética, fue como una innovación en toda Latinoamérica. Y luego el Centro de Arquitectura de Estados Unidos, pues quería terminarlo y Fidel le dijo que no, en fin, una historia ahí. Al final nunca se terminó, se arregló más o menos, pero el lugar es fantástico. No sé si has visto que son como unas cúpulas, como con 3 patas. Y claro, ahí pues yo pedí permiso para ir, aproveché el viaje que tenía que ir a Cuba a tocar como ganador de la siguiente edición, no sé, de la pasada edición. Y claro, Josué estaba participando en el concurso, Josué, mi compañero en el dúo. Y claro, a Josué y otro amigo que había en Cuba, que es violinista, que es un súper violinista, William Roblejo, pero no sabe nada de eso, ¿no? Le dije, oye, mira, con el trípode de aquí vamos a hacer súper lento, vete moviendo así, no sé qué, y me hacían caso ahí. Ahora tú sal detrás del muro como si estuvieras espiando y te metes, ¿sabes? De ahí lo fui armando, ¿no? Y por lo general, a quien tengo al lado no sabe nada, pero le voy enseñando. Antes era la exnovia de Josué que venía a casa, los primeros videos de Pyrophorus Guitar Duo los hacía ella, que es guitarrista, que no sabía nada tampoco. Ya sé. No, pero bueno, es interesante y el resultado es muy, muy bueno, ¿no? Es más, la combinación de imágenes del video de Chopin, y le hablo de ese, bueno, he visto otros, pero ese es el que lo he visto 2 o 3 veces. Sí, Eh, También hay se podría decir, una conjunción entre la escena y la música, ¿no? claro. No solamente es la toma y el fondo musical ahí, no, no es eso. Hay un enlace, el arreglo también es muy, muy, muy bonito y Sí. me llamó la atención que justamente ya cuando vi los demás videos y los créditos, que todo haya sido de su mano, ¿no? La edición del video, Mm, tocar, obviamente, ¿no? Tocar. Entonces, sí. cuán importante es hacer eso ahora, ¿no? Y no por una cuestión como tal vez de ahorrar gente o de no ir a un especialista, sino por una cuestión ya de una necesidad propia del artista Eso de es. conocer esos campos, ¿no? Claro. Sí, mira, claro, yo hablando de este disco también, claro, yo les propuse a ellos, porque este disco era por la grabación del concurso, o sea, era parte del premio de un concurso que yo gané, que ya no se celebra, es una pena, ¿no? Porque ya no tiene recursos, pero era el concurso de Madrid de guitarra, el Internacional de Guitarra, Gredo San Diego.
y claro, era parte de ese concurso. Entonces, yo tenía la idea de este disco de Chopin, que era como un encuentro imaginario en Cuba, de Tárrega, Mangoré y Chopin, como un mano a mano, donde cada uno... Has visto la portada que hizo mi hermano, ¿no? Que le hice un boceto y él lo hizo, porque él sí es artista plástico y diseñador gráfico y todo, ¿no? Estamos sentados todos ahí. Usted Jugando, por jugando dominó, ¿no? Con botella de ron y con puro y todos muy serios y vestidos así, pero claro, es como una broma, ¿no? Que tiene un poco que ver con Alejo Carpentier y esta cosa de el cruce entre Europa y América, ¿no? Y bueno, en ese encuentro imaginario, claro, yo soñaba con ese proyecto y entonces se los propuse porque Contrastes tiene su estética, que es muy bonita, ¿no? Pero siempre es muy fotográfico la portada y nunca sale la cara del artista, por ejemplo. Y entonces yo le propuse que tenía este proyecto, que si me dejaban grabar este proyecto, la única condición es que tenía que ir con esta portada, ¿no? Y ellos fueron flexibles y les encantó la idea y tal. Y entonces también quise hacer como el máster, o sea, lo grabó Paco Bernier, pero le dije, déjame hacer la edición, primero le dije la edición, ¿no? Y luego una vez que estaba todo ya unido, las tomas, ¿no? que me gustaban, pues claro, no pude evitar meterle las manos y masterizarlo ya, ¿no? Entonces le dije, Paco, mira, yo sé que tú eres el que masteriza siempre en Contraste, pero dime qué te parece, porque claro, yo sueño con este sonido, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Yo soy así, perdóname, pero no, si tú crees que lo tienes que hacer tú, hazlo tú, pero escucha mi masterización y dime si te parece correcta, porque creo que está bastante equilibrada. Y al final, pues, me dio el visto bueno. Y claro, era de estas cosas así. Yo creo que no hay que tener miedo. Muchas veces lo que nos frena, ¿no? Si algún consejo se puede dar en general a las nuevas generaciones o a incluso músicos que no son nuevas generaciones, pero que ahora que la tecnología está tan al alcance de la mano, yo creo que no hay que tener miedo porque, claro, una cosa es tener el oficio en el que tú trabajas de eso, ya sea de fotógrafo, pues, ingeniero de sonido, lo que sea, tú trabajas para otro, ¿no? Entonces, claro, ahí tú necesitas tener muchísimas herramientas y necesitas ser un profesional. Es como me conozco todas las facetas de esto para complacer a un trabajo, ¿no? Pero claro, cuando es para uno, es lo que te decía, como cocinar. Es decir, yo necesito aprender a hacer esto, ¿no? O sea, lo cojo y lo aprendo, la información está ahí, ¿no? Claro, y mi jefe soy yo, la exigencia es conmigo, ya no trabajo para nadie. Y incluso cosas más sencillas, estamos hablando de grabación y cosas de videoimagen y esto, que es realmente complicado, ¿no? Porque se necesita mucho conocimiento y práctica, pero algo tan sencillo como lo que hablabas de la microfonía, o sea, ¿cuántas veces habremos vivido, y más en la guitarra, el tema de la mala amplificación, ¿no? De llegar a un concierto y decir, ¿qué han hecho que la guitarra suena peor que nunca? ¿Sabes? Nos esforzamos ahí toda la vida por intentar buscar un sonido que sea... y luego viene uno, te pone el micrófono que no es y donde no es, y aquello no suena ni para atrás, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho aquí en España, cuando, claro, aquí está como muy interiorizado el sonido flamenco, ¿no? Y la posición del micrófono para el sonido flamenco. Me imagino que cuando estudias en una escuela de sonido te dicen, cuando se va a sonorizar una guitarra en directo, se pone un condensador de pequeño diafragma apuntando para el traste 19, ¿no? Aquí en la guitarra. Sí, sí, sí. Esto es lo típico, ¿no? Apuntando o para el 12 o para el 19, a una cuarta. Y claro, lo que pasa con ese sonido, que ha sido mi batalla durante años, ¿no? Es que en esa zona de la guitarra, esto lo he aprendido, ¿no? No lo he estudiado, pero lo he ido aprendiendo en la práctica, ¿no? De experimentar, de darme el micro, de volverme loco ahí. Yo creo que cuando pones el micro ahí, claro, por un lado pillas todo el aire, aunque no sea directo, pero el aire que sale de la boca, y ahí están las frecuencias graves, tiene un montón de graves, pero al mismo tiempo sientes todo el ruido de uña. Y claro, esto para el flamenco, que es la zona aguda de la guitarra, ¿no? Lo único que realmente tiene agudo es los rasgueos, el golpe de uña y los trastes y esto, ¿no? Y claro, para el flamenco esto funciona muy bien porque con un poco de reverberación tienes ese sonido que es como el que se busca, ¿no? Mucho grave con el golpe de tapa, el que en directo suena, que impresiona, ¿no? Y en contraste con agudo, pero es como una ecualización más bien así, ¿no? Que tiene como una depresión en el centro. Pero claro, el sonido soñado de los guitarristas clásicos es un sonido bastante medioso, ¿no? Es más bien, por así decirlo, como Pat Metheny, ¿no? Que es como rebajar, como si la guitarra eléctrica le quitaras los agudos, y por eso estamos todo el día con la puta lima ahí quitándonos para evitar las frecuencias realmente agudas y buscar este sonido de trompa que es medioso, que es sonido central, ¿no? Pero claro, acústicamente ese sonido sale en la guitarra por aquí.
por esta zona del puente y aquí abajo. En esta zona, cuando pones un micro ahí, es que sientes el sonido de... Aquí porque está el micro, ¿no? Pero ese... Y entonces, claro, es la batalla de decir, si te pones el micro aquí abajo, pues ganas esos medios, pero pierdes graves en realidad. Y se ve la guitarra bastante nasal, redonda, pero bastante así, ¿no? Y el otro, entonces, como todo el tiempo es batallando. Y al final, pues yo he llegado en el rider técnico, siempre pido, pues, 2 micros para la guitarra, la solución, ya está. Claro, uno aquí y el otro aquí, y intento quitarle a este los agudos, y así quito todos los ruiditos de uña que pueda haber, aunque siempre intento, por mi manera de tocar, que no tiene ruido, ¿no? Claro, tiene como compresor multibanda en los agudos de natural un poco. Y claro, esto sería como para el en vivo, pero claro, saber eso, o saber decirle a un sonidista cuando hay un... y lo está buscando y de pronto ves que pasan minutos y minutos de la prueba de sonido y no encuentra cuál es la frecuencia y tú no eres capaz de decirle, esa frecuencia está en 200, ¿sabes? El pito está en 200, en 250. Igual que se tiene el oído de saber que esto es un do y esto es un re, está el oído como de frecuencias, ¿no? Es decir, está saliendo esto no sé, por ahí arriba en 400, algo así, ¿no? Y él lo busca. O sacar el móvil, medir la frecuencia y decírselo, si ves que el sonidista no se aclara, cosas así, ¿no? O saber qué pedirle, ¿no? En vez de, no, es que yo necesito brillo, necesito un no sé qué, o se oye lejos, o se oye bu, o se oye no sé qué, decirle, tío, recórtame por debajo en vez de 80, que es lo típico, lo que se estudia, yo estoy trabajando con escordaturas, ¿no? Una cosa muy típica de la guitarra es hacer un high pass, que es cortar los bajos, todos los bajos hasta 80, pero ¿qué pasa? Que 80 es bueno, 82 es el mi, ¿no? De la guitarra, pero cuando trabajas con cosas de escordatura, como la sexta en do, la sexta en re, claro, eso ya no es 80, eso es 60 y no sé qué. Entonces, claro, si te recortan los graves ahí, de pronto pierdes toda la potencia. Entonces, son ese tipo de detalles que es como te salvan el concierto simplemente por saberlo. Y de 1000 sonidistas te encontrarás con uno que tendrá un oído para buscar eso. Pero creo que son cosas básicas que incluso se deberían estudiar en la escuela, o sea, en las escuelas de música. Falta la revolución. Yo espero que llegue más temprano que tarde, pero el otro día hablábamos, cuando estuve en Peter, ahí de jurado y con concierto con Preforum, hablábamos de toda la información que necesitamos en el día a día actualmente para un músico y que no se enseña, ¿no? Como esto mismo, cómo grabarse, saber unos mínimos, ¿no? Como adentrarse, de sonido, por ejemplo, nunca han explicado cómo los sistemas de votación y de pronto un buen día te ganas un concurso y al día siguiente pues eres jurado del concurso, pero tú no sabes ni cómo funcionan los sistemas de votación y eso no se explica. ¿Eso quién te explica eso, no? Los sistemas que hay, cuál es el mejor, cuáles son los riesgos que hay. Y claro, son cosas que lo aprendes como de pronto te ves ahí, nunca lo has hecho, o no sé, cosas así que yo creo que serían realmente necesarias, ¿no? O esto de las mismas redes sociales, ¿no? Ahora que cada uno es su propio manager, cada vez va más hacia ese punto. Claro, estamos como todos perdidos ahí, ¿no? En la oscuridad, intentando imitarnos unos a los otros. Y es una pena, porque Dios, si algo se pudiera enseñar en las escuelas sería esto y sería más atractivo todo realmente. Sí, uno como guitarrista ese problema lo ha pasado, creo, siempre, ¿no? De llegar a un auditorio y no tener la microfonía adecuada Ya, y eso se empeora cuando uno mismo no sabe sobre ello, ¿no? Y a mí me ha claro. pasado, Sí, yo no, bueno, no tengo mucho conocimiento de micrófonos, ahora ya un poco, o sea, ya más o menos sé qué pedirle al sonidista, pero sí. sí me ha pasado que he llegado pues a auditorios donde me han puesto el micrófono a un centímetro Aquí, aquí en la nuca. de cuerda. Ah, claro. O si no, bueno, acá pasa mucho que uno llega a tocar y no vienen con el micrófono, sino ya vienen con el cable. Piensan que todas tienen el Ah, sistema, ya. vienen con el Claro, cable, no claro. vienen con el micro. No, le digo, es micrófono, me traen cualquiera, ¿no? Entonces uno aprende, ¿no? Y me pasó algo, algo curioso porque justo en Barcelona, recuerdo que traje un micrófono de 2 años, el DPA, Ah, el que sí. se... Sí. Y cuál fue el error que lo traje y directo a un concierto, ¿no? De frente al concierto. O sea, no lo probé, no lo puse y Ya. fue todo. Y fue en una iglesia. Entonces Oh, hubo más lío. Y recuerdo cuando vi eso sí fue una buena experiencia aquí en el Ministerio de Cultura de Perú.
me Mm, invitó el Coro Nacional a tocar el Romancero Gitano. qué bonito. Y el sonidista dijo, va a haber guitarra, ¿sí? ¿Qué tipo de guitarra? Clásica. Ah, ya. Vino con un DPA y vino con un micrófono que se adhiere como Mm. una goma al puente. Y el DPA lo puso en la parte inferior del aro, detrás del puente, a Ah, esa altura. muy Y bien. me solucionó todo. Yo, o sea, yo no abrí la boca. Simplemente Qué me bueno. dijo, ya está, acá", ¿no? Y realmente la guitarra salía con un sonido muy natural, con el balance, con el mismo balance que tiene acústicamente la guitarra. No Claro. tuve ningún problema y no. Entonces era un tipo que ya conocía, trabajaba, pero encontrar de ese tipo de personas en auditorio, en todos los auditorios es complicado. Entonces Claro. uno tiene que tener preparación y conocimiento sobre ello para poder exigir también al sonidista, ¿no? O sea, Claro, claro. Si no, aparte que por lo general pasa con los sonidistas, claro, yo cada vez tengo, estoy teniendo mejores experiencias, por un lado porque ya tengo conocimientos y se lo hago saber humildemente, ¿no? Pero, claro, antiguamente cuando quizás tocaba en sitios que no son tan profesionales, pues claro, me encontraba con el típico sonidista que es como, tú sabrás de guitarra, pero tú de sonido no sabes nada y entonces te tratan como una mierda, ¿no? Y claro, yo intentaba eso, decir, no, pero es que se oye un poco como, podrías intentar, ¿sabes? Sin poderle hablar en números, en frecuencias, en su lenguaje. Y claro, claro mira, una experiencia así muy, muy gratificante. Por ejemplo, yo estoy trabajando desde hace unos años aquí en Barcelona con maestros de la guitarra, que es como bueno, una empresa que se dedica a hacer conciertos y son los que históricamente han invitado a Barrueco, David Russell y ahora pues a Ricardo Gallén, a Nilo Desiderio, a Matu Costa, toda esta gente, ¿no? En el Palau de la Música, que es un teatro increíble aquí en Barcelona. Y claro, y tengo la suerte de que ellos trabajan con el sonidista, que fue el sonidista de Paco de Lucía en los últimos 27 años, ¿no? Pepe, que es un amor, ¿sabes? Un tío así muy grande, pero el tío más bueno del mundo. Y claro, el sonido que se busca para el tipo de espectáculos del trío y tal, siempre es como el sonido flamenco. Incluso ellos tienen unos sistemas de sonido que es una pasada, ¿no? Es como tienen dos torres ahí de baffle y tienen un previo y los monitores que tienen para escucharse son, ¿cómo se llama? Ay, coño, ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé, una pasada. Y claro, buscando con él para un concierto solo mío, el primer concierto que hice en el Palau con ellos, claro, me puso el micrófono en la boca y yo con el máximo de respeto era como, tío, cállate, ¿sabes? No le digas nada, que es el sonidista de Paco de Lucía, ¿no? Y claro, y entonces le expliqué, le dije, mira, solo por hacer una prueba, es que este sonido está bien para el flamenco, pero en la guitarra clásica, no sé, y estuvimos probando y al final hemos encontrado esto de los dos micros, ¿no? Y si hay uno, ponerlo abajo, apuntando hacia la boca para que pille primero estas frecuencias de aquí y al final pille un poco de frecuencia grave, ¿no? Y claro, ha sido bastante bien. Y esto que me cuentas del DPA es curioso, porque normalmente el DPA se pone aquí, ¿sabes? Se pone aquí arriba, sí, apuntando hacia abajo. eso hice yo, Pero, por ¿esto cierto. hiciste tú? Pues, ¿sabes qué utilizo yo con el DPA por lo general? Que me funciona más. Pues ponerlo aquí abajo. Aquí abajo Ahí, apuntando para el puente. sí, Y yo, ahí me lo pusieron aquí en el ministerio, con el coro, me lo claro, pusieron ahí donde usted indica, abajo. Cuando yo lo claro, probé la genial. primera vez, lo puse arriba y parecía horrible. Ya, claro, es que por lo general los micros de condensador tienen unos agudos, y el DPA también, ¿no? Que no existen, que no son reales. Y quizás para un sonido tipo pop, así, cuando tú haces una guitarra de cuerda de acero, haces ring, que suene la púa, ¿sabes? Al igual que estos agudos que son para cantar, ¿no? Cuando cantas que se oiga todo el... Claro, eso en Claro, realidad para ese estilo funciona bien, pero son unos agudos que no existen, ¿no? Y claro, si encima pones el DPA ahí, se oye todo porque así, ¿no? hubo un problema, ¿no? Y fue en una iglesia, o sea, yo por el afán de usar el DPA porque lo compré para concierto, quiero usarlo Ya, y no funcionó bien. O sea, el sonidista también ecualizaba, pero yo no sabía usar el DPA. O sea, fue así, ya, me tiré a la boca del lobo y fue mal. Pero bueno, aquí el Ministerio de Cultura de frente vino y ya supo dónde ponerlo. El otro micrófono se pegó al puente, así, ya. sí, pegó Sabes que ahí. eso me recuerda un poco ese equilibrio entre lo que es contacto y micrófono aéreo. No sé si conoces el sistema Schlemper, este alemán, que es como, claro, él te lo hace, que tienes que ir a Alemania, sé que te quedas en tu casa, es bastante caro, pero es como de las cosas más precisas quizás que hay para la amplificación de guitarra.
Y lo que hace es instalarte como un micro aéreo que está en la boca, ¿no? Que es como un AKG pequeñito así, ¿no? Y luego tienes debajo de la cejilla como un micrófono de contacto, ¿no? Pero de calidad. Y entonces, claro, por atrás tiene una salida que tú controlas el balance entre el sonido aéreo, o depende de la situación, ¿no? Del micro que coge aire, que está en la boca, y el micro que está de contacto. Pero claro, en una situación donde tienes que tocar, imagínate, qué sé yo, con Metallica, ¿no? Que tienes ahí al lado, no puedes utilizar un micro aéreo ahí porque se acoplaría eso todo, pues podrías tirar como del de contacto a la 1000, ¿no? Porque esto no acopla. Y esto lo voy a hacer dentro de poco. Con la Paco Marín, sí, te la perforan y todo con mucho cuidado, pero claro, Pero va a es ser, como, claro, es decir, puedes tocar en un estadio con eso si hace falta, ¿sabes? pero hace que va a utilizar ese sistema y va, bueno, va a perforar la Paco Marín. Sí, sí, pero Paco Marín ha dado el visto bueno, porque esto lo tiene también Ricardo Gallén Ah, y todos los guitarristas maestros de la guitarra también lo tienen hecho. Y no afecta porque es aquí atrás. Claro, no es en el talón, el agujero va aquí, en esta parte, que aquí no hay resonancia, ¿no? ok. Va por aquí y luego el cable pasa al puente, pero es un mínimo huequito que tienes debajo de la cejilla y por aquí atrás. Y claro, es como muy discreto todo. Y tú llegas No, con tu mesa pequeña de mezcla, que es como un Zoom A3, y con esto tú ecualizas ahí todo. Incluso si necesitaras, tú puedes llegar a un concierto donde no sea un teatro tan grande y poner tu propio reverb y tu propio sonido y sacar un jack y decir, este es mi sonido, pues saca directo, como si fuera una guitarra eléctrica casi, ¿no? Pero decir, yo tengo mi sonido, ¿sabes? Tú dame un cable como este que te dijo a ti y decir, conecta aquí y ya tú dale nivel, pero ya está. no, sí, bueno, está interesante. No, no conocía el sistema, pero sí, como que bueno, siempre la guitarra clásica ha sido pues la intocable en cuestiones a sistemas, ¿no? Claro. Electroacústicos, ¿no? Pero bueno, incluso yo también me costaría mucho perforar Ya. mi guitarra. Pero bueno, Claro, porque siempre la contradicción cuando vas a amplificar la guitarra, ¿no? Con micrófonos que no sean de contacto, cuando no es por línea. Claro, siempre la bicóncava está en que si subes mucho nivel en sala, pues pierdes calidad de sonido, porque a medida que vas apretando en sala, claro, se va acoplando y van saliendo armónicos, que cada teatro tiene sus armónicos y su historia, empiezan a salir pi. Y claro, entonces hay un problema constante con esto. Y mira, algo interesante que me contaba Pepe, el sonidista de Paco, es que aunque ellos estaban acostumbrados a hacer millones de conciertos seguidos y tenían una experiencia de años, claro, ellos llegaban súper temprano él y otro sonidista y se ponían a probar la sala. Paco no estaba por todo eso, ¿no? Se ponían a probar la sala intentando subir nivel y cuando salía un pi, eso ahí hacían un shell, ¿no? Como ir apagando, ir buscando subir el máximo de sonido. Yo recuerdo que estuve en el último concierto que hizo Paco de Lucía, por suerte. Vanessa mi chica me regaló las entradas de sorpresa y pude ver a Paco de Lucía en el Forum aquí, que es un gigantesco, ¿no? Y claro, el sonido era una cosa completamente impresionante, ¿no? O los conciertos que hemos hecho con Barcelona Guitar Trio o yo solo en el Palau. Claro, ahí sientes como que la guitarra ya no es ese instrumento que es íntimo y cercano. El mejor público para la guitarra son 3 personas. Estas cosas que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Es decir, momento que la tecnología ya va aumentando. Y claro, cuando realmente está súper bien amplificado y con un nivel donde la guitarra es pues, un instrumento poderoso, ¿sabes? De pronto yo sentía que el volumen era como el de una orquesta, ¿sabes? Entonces siente que ahí que tienes en tus manos la Berliner Philharmonic. Entonces, claro, puedes aprovechar todo el rango dinámico y decir, ya no tengo que estar todo el tiempo batallándome en buscar sonido fuerte para que te oiga el de la última fila, ahí como pasando trabajo, sino ya yo tengo ese sonido, ese turbo, está reservado para momentos en el concierto donde van a ser los puntos álgidos, pero claro, yo tengo también suficiente rango dinámico para pegarme al silencio, sin que llegue a ser eso que la guitarra que hay que imaginársela, sino decir, por muy piano que toque, ahí está presente la guitarra. Y de pronto ahí te das cuenta que la guitarra tiene un rango dinámico tan amplio como el de una orquesta, ¿sabes? Incluso más que un piano, porque se puede tocar 1000 veces más piano que hacer pianísimos, ¿no? Que un teclado que es tan complicado ahí, se te muere la tecla, al final es posible que ni suene. Con la guitarra ahí, pues tienes que tener mucho cuidado, pero claro, sientes como puedes crear esas situaciones de que el público está como inmóvil, se corta al aire, ¿no? Estás ahí en momentos estos intensos, pero de silencio, de coger el fraseo y dejarlo colgado, y momentos en hacer ¡fua! Y aquello suena que tú mismo como dices, tío, el sonido te afecta, o sea, ya no hay que imaginárselo, está ahí, ¿sabes? El aire vibra, el aire te golpea.
Y entonces, claro, ahí la guitarra es como, cada vez le he ido cogiendo más cariño, porque yo he tenido esa relación amor-odio con la guitarra, decir, sí, ¿hasta cuándo el instrumento de la intimidad? Y no, ya, ¿sabes? No me gusta la guitarra. Es como he pasado de eso a decir, me está empezando a gustar la guitarra de nuevo, ¿no? No, pero sí, es interesante, ¿no? Esta búsqueda claro, de cubrir la, la poca sonoridad que tiene el instrumento naturalmente, ¿no? A Claro, comparación de los otros instrumentos de concierto, me refiero, ¿no? Si bien es claro. cierto, hay guitarras pues muy potentes, que Sí, suenan muy fuerte. Igual, o sea, si el escenario pues es más de 200 personas o más de la guitarra, sea la que sea, no va a llegar, ¿no? se ahoga, se ahoga. Con todos sus atributos no va a llegar. Sí, 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 sí. Entonces, sí, normalmente a veces se tiene la idea de que el recinto íntimo es lo ideal para la guitarra. Bueno, Claro, sí es ideal, pues si vas a tocar sin micrófono y sea la guitarra que tengas, ¿no? Se tiene ese concepto, ¿no? claro. Pero recuerdo, no sé qué concierto, recuerdo, vi de John Williams, Sí, un video, pero era en una concha acústica y al aire sí. libre. Sonaba muy, Ah, sonaba increíble, o sea, pero ah, era, sí. tenía micrófonos delante que no sé cuáles eran, no tengo ni idea, Claro, pero, claro. pero era al aire libre, o sea, ver eso realmente también anima a aprender sobre cómo llega a cubrir eso, ¿no? En una Claro. guitarra. Y llegar a conocer y aprender sobre ello también es importante, ¿no? Ahora, Sí. habría que ver hasta qué punto va a evolucionar esto, ¿no? De repente, todos los guitarristas Claro. clásicos podrían adoptar ese tema Claro, de utilizar el tema, ¿no? claro, yo creo que no hay que perder esto del sonido en directo, tiene un encanto especial, ¿no? Sobre todo cuando es un sitio que tiene una acústica y cuando es un instrumento que crea esa vibración que viaja en el aire, como cuando me comentaba sobre la torre, ¿no? Son esos instrumentos que tienen un encanto especial, que es cierto que al natural se escuchan bien, pero claro, yo creo que hay que tenemos que poder tener las dos cosas, porque por ejemplo con la torre, claro, yo grabé con esta torre, que es la Invencible, que era de Francisco Cano, y también he tenido la suerte de probar otras torres una vez en unos conciertos que hice, una gira por Italia, con Manufacturas Alhambra, que me patrocina, pues y fuimos a la casa de Máximo, que es un coleccionista súper famoso, uno de los coleccionistas posiblemente más grandes, si no el más grande, ¿no? Claro, su afición es esa, él se dedica a hacer carreteras, autopistas, ¿no? Y entonces tiene una colección como de más de 300 guitarras, tanto de eléctricas como de clásicas, como guitarras de jazz y todo, ¿no? Entonces, claro, tiene la guitarra de Yepes, tiene la guitarra de Django Reinhardt, tiene dos Hauser de Segovia y tenía dos torres que pagó muchísimo dinero en subastas por estas. Y hay una que es la itálica y que tiene, no sé si es la itálica o la máxima, eran dos, ¿no? Había una que había sido de Llobet y había otra que fue la que más me impresionó, que tenía un tornavoz, ¿sabes? Tornavoz en la boca, así. De pronto yo nunca había probado una guitarra con tornavoz. Claro, era impresionante el sonido porque era extremadamente grave la frecuencia y cuando probabas la afinación de la nota base, la nota grave, ¿no? Cuando haces esto en la guitarra, normalmente claro, ahí suena medio un sol casi, no sol, sol, sol. Pero ahora está desafinado, medio un sol alto, ¿no? O la Paco Marín mía está en fa sostenido, bum, 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 bum. Así, ¿no? Y en guitarras de pino, otras guitarras así más agudas, suele estar en la, ¿no? En tum, 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 tum. Pero con esta Torres, que es una guitarra muy pequeñita y que no pesaba nada, ¿sabes? Con ese tornavoz, cuando tocabas la tapa, tum, 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 sonaba un do para abajo, ¿sabes? Un do, como si pusieras la sexta en do hacia abajo, ¿no? Y claro, eso creaba una sensación tan grave que aunque tocaras una nota aguda, en el ataque sonaba un... Había una cosa grave tremenda. Y esta con la que toqué yo, con la Invencible, está en re, un re en afinación de 4/15, ¿no? Claro que es muy grave en comparación con un fa sostenido, una tercera menor para abajo. Claro, y por eso cuando tocaba esto de Chopin, el arreglo del nocturno, que le hizo el arreglo en tonalidad original, que es mi bemol, pero es una sonoridad que no estamos acostumbrados a escuchar en la guitarra, con la sexta en re, con cejilla en el primer traste. Y claro, ese mi bemol de la torre ahí sonaba como... Tiene- Bueno, increíble, ¿eh? las torres tienen eso, ¿no? Creo que fue el registro que enriqueció Torres, ¿no? El registro grave, al Sí, punto de que bueno, fue aprovechado por Tárrega, por Llobet, muchas de sus claro, obras son en cuarta hasta el doceavo traste, ¿no? Entonces se claro, aprovechó ese registro.
y en torre pues tenemos la base del sonido actual, ¿no? Con las variantes que ahora ha Claro, tomado el claro. mundo de la guitarra, pero claro, si bien es cierto, Torres va, no son unas guitarras de potencia, eh, son una calidad sonora, eh, que tienen pues esa característica, ¿no? Que hizo Sí, pero la mira, guitarra. hablando de potencia, claro, no te voy a decir que discrepo, pero te cuento la experiencia que me ha sorprendido. Mira, em, según las guitarras que he probado yo, que han sido creo que ya bastantes, de doble tapa, ¿Sí? tienen algo que para mi manera de tocar no me funciona. Y es que son guitarras que en sonido, en volumen medio, ya suenan muy fuerte, con mucho cuerpo, ¿no? Porque ellas ya tienen la resonancia. Pero cuando vas a meter el turbo del sonido, cuando vas a buscar tu máximo sonido, es como que tiene una especie de compresor, ¿sabes? Entonces su rango dinámico se achica. Entonces depende para qué guitarrista y su tipo de toque, pues le funciona más esta guitarra, a veces cuando las manos son más caídas, estas técnicas más italianas o francesas, ¿no? Que es sonido como preciso, pero que no hunde la cuerda hacia adentro, ¿no? Entonces, claro, estas guitarras yo creo que funcionan bien. Si te fijas bien, por eso la escuela italiana y francesa por lo general utilizan guitarras de doble tapa. Y yo cuando las he ido a probar, he dicho, ¡fuah! ¿Cómo suena esto? Pero cuando iba a hacer un picado fuerte o algo así, es como que se siente ahogado, como que hay un umbral del sonido, un compresor, ¿no? Que no te deja, hay un techo de goma ahí que no te deja pasar la frecuencia. Y una cosa curiosa era que con la Torres, o sea, suena profundo y esa profundidad hace que el sonido viaje en ondas largas, entonces tiene proyección, que es otra cosa. O sea, parece que suena flojo aquí, pero el sonido viaja en el aire y llega allá porque va como... Y entonces, y algo curioso era que cuando hacías un picado en la torre, como son guitarras muy ligeras, parecida a me recordó un poco a la Paco Marín, y a esta Alhambra en especial que tengo yo, que es súper escogida, que son estas guitarras que no tienen compresor. Entonces, claro, yo puedo apretar el sonido que la tapa responde, porque la tapa vibra mucho, ¿no? Y era curioso esto con la torre, hacer un picado taca, 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 y sonar. Sí, responde la guitarra. Es verdad que su volumen no llega a ser ni mucho menos como esta guitarra, ¿no? Claro, Una claro. Paco Marín u otra, pero era más sonora de lo que me esperaba en realidad. Sí, tiene proyección, tienen, ¿no? Tuve la suerte, tuve la suerte de escuchar a Stefano Grondona en Alicante Mm, con su Torres. O sí, sea, y yo estaba en una de las últimas filas del auditorio, ¿no? Y la guitarra sonaba perfectamente. O sea, sí, no hubo problema. O sea, y no hubo ya, amplificación. Claro, era un sonido distinto a los claro, claro, anteriores que hubo, ¿no? De los conciertos que hubo de Abono, bueno, claro, Rachel, Marruecos, los Assad, era otro sonido. Pero no hubo la dificultad para oír, para nada. O sea, la proyección era, claro, aparte claro, el músico también, ¿no? Le da tiene la capacidad de proyectar el sonido, ¿no? claro, Pero en claro, el caso de las guitarras, ya creo que hace unos años fue esa búsqueda del volumen, ¿no? De lo que ya, supuestamente carece la guitarra de ese tiempo, ¿no? Hauser, Torres, Ramírez, bueno, pero Fleta, que vino después con unas nuevas ideas. sí, Entonces, ahora creo que la búsqueda de volumen se ha logrado cubrir y depende de gustos también, ¿no? Y quería comentarle sobre el doble tapa, sobre las características que usted ha probado. mm, Creo que hay varios sistemas ahora, ¿no? Ya no solamente el doble tapa con el claro, material, claro, sino con sí, madera pura. O sea, ya la guitarra sigue siendo madera, pero doble tapa con un entramado de maderas allí. claro, Eh, eh, no suena como una guitarra tradicional, pero sí he ya, notado que se puede lograr un timbre más cercano, ¿no? Al sonido ya, español, ¿no? Y si hablamos de tradicional, bueno, si se construye de manera tradicional, puede ser claro, claro. cualquier. Sí, Pero las aparte, dobles mira, sí yo he probado una en casa Luthier aquí en Barcelona, que es una casa muy importante. sí, Y sí, un muy bueno. día, hablando con el dueño y tal, pues estuve probando varias guitarras y hubo una que me sorprendió mucho porque era doble tapa, pero no sé cómo, una Arnoldo García, que es No, un no sé. Arnoldo García, que, claro, no, doble tapa de cedro, pero no sé qué ha hecho que tiene timbres, porque normalmente, claro, depende del gusto, ¿no? Pero lo que suelen tener las guitarras de doble tapa es como que ya suenan con su propio timbre, entonces no son muy sensibles al cambio de ángulo, ya no te digo sultazo, su punticilo, sino al cambio de ángulo de la uña.
Y claro, esto es algo que en las guitarras tradicionales, como, no sé, Paco Marín, por ejemplo, se nota mucho la diferencia, es abismal. Por eso hay gente que no le gusta la Paco Marín, porque si no tienes un buen balance de la inclinación de las uñas, te puede sonar una nota así, ¡ting! Y la otra, y entonces, claro, hay como muchísimo contraste. Y con la Arnoldo tenía esto de decir, tío, tiene timbre en el cambio de ángulo y es de doble tapa, ¿no? Era interesante Sí, esto. Arnoldo García es muy, muy conocido. He escuchado guitarras Mm, de él muy buenas, muy buenas. Y ha logrado pues ese calidad en su trabajo, ¿no? sí, Ahora, bueno, tantos modelos que hay ahora y ya creo que la búsqueda de la potencia ya no es un fin, ¿no? Porque ya claro. hay guitarras que suenan muy, muy fuerte. Pero creo que ahora ya va y creo que también son etapas del guitarrista, ¿no? En mi caso, de estudiante se buscaba con la guitarra despeinar a la gente. Que te dejara eh, suerte, ¿no? Sí, que aturda cuando uno estudia. Eh, Ahora, pasados los años, ya estoy volviendo a escuchar la música de Joe, de eso, y ahora uno busca ya otro tipo de claro, sonidos, ¿no? Pero sí, la guitarra evolucionó increíblemente, pero aún así, ahora ya a la par con la ayuda que nos da la tecnología, ¿no? De poder claro, hacer un concierto con una sonoridad adecuada y cubrir esas carencias si el auditorio fuera muy grande, ¿no? claro. Mira, una cosa que se me olvidó comentarte de la Torres y que me sorprendió mucho, ¿no? Era que cuando recibí la Invencible por primera vez, venía con cuerdas de tripa, porque la había tenido Carles Trepat. Y claro, él toca con cuerdas de tripa, y entonces, claro, dije, a ver cómo es esto, porque nunca había probado un instrumento con cuerdas de tripa. Y claro, cuando fui a poner la mano con ángulo y toqué, claro, es una lija, ¿sabes? La cuerda de tripa, al menos esa, era como una lima fina, pero una lima 120 o algo así, ¿sabes? Era como, pasé la uña y ya directamente, no sé, ahí me di cuenta y entendí bastante, creo, como las fotos que hemos visto de Tárrega, que es con la mano completamente de frente, y aquí en el sonido sultazo, claro, es imposible que con cuerda de tripa pongas ángulo con la uña, porque no sonaría esto, ¿no? Y entonces, claro, estás obligado a tocar con las uñas de frente y la Torres tiene ese cuerpo tan así que si te vas a los sultasto con uñas de frente sonaba increíble. Y ahí dices, tío, esa postura tan anti todo que tenía Tárrega en esa foto era en la búsqueda de ese sonido porque la Torres con tripa tiene esa particularidad, ¿no? Y era como, ese es el sonido de la época, ¿no? Y ese es el encanto que tiene y era increíble, ¿no? Sí, y esta la famosa foto, ¿no? Que muchos no se explicaban por qué. Yo de estudiante, cuando vi esa foto, no entendía cómo era posible que la mano esté así, ¿no? Completamente. Claro, Pero bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? También las famosas digitaciones que Tárrega ponía en cuarta cuerda hasta el traste 14, llover hasta el claro, traste. claro. Y era, bueno, no había entorchado, no había tanto ruido, tal vez son más dúctiles. Yo nunca he probado una Torres, Claro. pero sí he logrado ver varios videos, he leído muchas cosas y ahí tiene particularidades, ¿no? Para lograr sacar el sonido a... Sí, 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 es otro mundo, ¿eh? Hay que cambiar. Además, las medidas. Claro, siempre se dice como la guitarra tradicional sale de Torres y sí, en general sí, pero es una guitarra que es más pequeña de caja y además, claro, yo empecé a tocarle y decía, ¿qué pasa? Yo le puse huesillos, le cambié los huesillos y todo para buscar mis alturas, ¿no? Porque estaba súper en baja. Yo suelo tocar con las cuerdas muy, muy altas, ¿no? Para poder darle fuerte. Y claro, así todo decía, ¿qué pasa que todo me falla aquí en mano izquierda, aquí todo me suena mal? Y era como, saqué una regla y empecé a medir. Y claro, de aquí arriba, de la cejilla de arriba, tenía 1 milímetro menos, que parece poco, pero es mucho. Y de abajo, en la unión entre las cuerdas, en total de la sexta a la primera, habían 2 milímetros menos, 2 o 3 milímetros menos. Y esto parece poco, pero 1 milímetro en guitarra es No, es muchísimo, ¿no? demasiado. Y claro, Demasiado. era eso de ligar y decir el trémolo, cuando iba a ser trémolo, decir las cuerdas están pequeñas, como tocar con una guitarra de niño pequeño, ¿no? O los trastes son como súper finos, es una cosita ahí de nada. Estamos acostumbrados al traste plano, ancho, que ayuda a no trastear. Entonces era como muy fácil en la torre que si pisabas, quitabas un poco de presión, ya enseguida salía un... Y tiene muchísimos agudos también. Hablamos de los graves de la torre, pero cuando cerdea, cuando hace es un sonido, una frecuencia altísima y potente, presente. Y claro, está balanceada en ese sentido. Es como, sí, tiene muchos graves, pero tiene muchos agudos también, ¿no? Porque tiene muchos armónicos.
Sí. por esa cosa liviana que tiene la estructura de la guitarra en general, yo creo que crea muchas resonancias hacia los armónicos. Y claro, cuando sonaba mal, sonaba muy mal, ¿eh? Muy... Ya, sordo. Claro. Bueno, Torres nos dejó toda esa escuela, ¿no? De la cual tenemos todas las de ahora y son mundos diferentes, ¿no? O sea, Claro. enfrentarse a Torres no, no es nada fácil y depende cómo se la pueda abarcar. Maestro, y en cuanto a la guitarra y al guitarrista, por decir, cuando nos enfrenta a una orquesta o con Mm. un coro, qué puntos podemos tener en cuenta para la amplificación de la guitarra? Sí, Ya bueno, que mira, esa ha estamos sido con... de mis grandes batallas, sobre todo porque en los concursos, sabes que hay muchas finales y en algunos concursos como el Tárrega, por ejemplo, hoy por hoy no se utiliza amplificación y para mí eso es una aberración, ¿sabes? Entonces he pasado muchísimas veces por tener que tocar con una orquesta sin amplificación. Y claro, la primera vez que te pasa es absolutamente traumático, ¿sabes? Porque es como casi es una burla, ¿sabes? Como todos los instrumentos, el director y el público se están riendo de ti, ¿sabes? Es como, esto no ni suena, ¿sabes? Entonces, claro, recuerdo que, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que toqué con una orquesta sin micrófono? Bueno, es que la primera vez que yo toqué con orquesta fue con la Orquesta Sinfónica en Cuba, muy jovencito, ¿no? Con 19 años, que me llamó Leo Brauer porque había ganado un premio. Y entonces tenía que hacer el Aranjuez. Entonces me tuve que aprender el Aranjuez en 2 meses y fue una cosa muy loca ahí, ¿no? Pero claro, siempre iba con amplificación y entonces ya así todo con amplificación ya es bastante frustrante, ¿no? Porque cuando la orquesta suena atrás te aplastas, ¿no? Y tiene esto que es como, hay muchos instrumentos que suenan en la misma frecuencia de la guitarra, entonces como que te tapan, te anulan, es como una cancelación de ruido, como los audífonos, es tu misma frecuencia pero inversa, no sé qué coño pasa ahí, que al final la guitarra es como que te desaparece, incluso tocando con un cello nada más, la vibración de un cello, como está cercano a 200 y a 400, que es donde la guitarra más tiene cuerpo, el cuerpo del sonido, eso te lo aplasta ahí, de pronto no se oye nada, lo único que se oye es tu sonido, a tu ruidito de uñas, es lo único que perdura en toda la orquesta. Pero claro, luego al llegar a España, cuando comencé a hacer todos los concursos como Segovia, Tárrega, que he estado en varias finales y tal, pues claro, ahí era realmente traumático, porque lo primero que te das cuenta es que no tiene rango dinámico y que todas las digitaciones cámbialas para el siguiente concurso, ¿sabes? Porque es otro enfoque, ¿eh? La historia es que se escuche, ¿no? Entonces, como tu apoyado tiene que ser realmente potente, o claro, como espectador de los concursos es un buen termómetro para saber qué pasa con los concursantes, porque guitarristas que tocaban muy bien y que tenían guitarra, pues, que se una Friedrich y cosas así que son muy potentes. Claro, cuando iban a tocar con la orquesta, como no utilizaban apoyados, por ejemplo, y como cuidaba mucho el sonido, pero no había potencia, no había proyección, ¿no? Entonces de pronto no se escuchaba absolutamente nada. Solo cuando rasgueaban se oía y la orquesta ahí aplastándote, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que estar preparado para esto, porque estoy seguro que en la carrera de cualquier guitarrista se encontrará en una situación como esta. Entonces, claro, hay que saber que el rango dinámico hay que llevarlo al límite, sin contraerse y sin romperse las manos ni nada. Si sabes bien cómo producir el sonido sin esfuerzo, claro, esto sería entrar más en detalles ahora de cosas de técnica, y se va un poco del tema, pero claro, muchas veces entendemos como producir el sonido fuerte a través de la contracción. Entonces, claro, la contradicción es, si te contraes mucho, el límite de la contracción es la inamovilidad, ¿no? Es que no se, pues, la mano se te queda petrificada. Entonces, ¿qué quiere decir? Era lo que yo me preguntaba antes, ¿no? Como he estado tanto tiempo sin profesor y probando cosas como causa, efecto, error, ¿no? Era como, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tocar fuerte, pero no puedo tocar rápido. Entonces, yo no puedo hacer tiqui, 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 fuerte. Era como, ¿y cómo lo hacen los flamencos? ¿Qué pasa? ¿Cómo buscan el sonido? ¿Sabes? Que hacen mucho ejercicio. Entonces, claro, con el tiempo he ido aprendiendo que no tiene que ver con el tono muscular, tiene que ver con la velocidad de ataque, ¿sabes? Cuando un rasgueado, por ejemplo, suena muy fuerte y suena limpio, que no es el este así, claro, es la velocidad con la que entra el dedo. Cuando haces así es como limpio, porque tiene mucho ataque, ¿no? Igual en el apoyado, o esto cuando haces un picado flamenco, que es como hundiendo la cuerda. Claro, es como un trampolín, cuando haces así, prrr, sale disparada la cuerda. Entonces, simplemente con presionar un poco la cuerda, que no hace falta tanta fuerza para presionar una cuerda, y salir muy rápido, ya tienes un ataque que es como un pa, como tirar una...
Entonces, claro, este tipo de cosas, claro, el movimiento de la mano hacia adentro utilizando estas falanges, que es lo que hace que el dedo entre en la cuerda, entonces crea el efecto trampolín. Ya no estás atacando la cuerda de la cuerda hacia afuera, sino que hundes la cuerda cuando tocas, haces tum, si lo utilizas aquí. Son cosas técnicas, ¿no? Pero que ayudan a ganar volumen y a que no se te desarmen tanto, porque algo típico que vi en los concursos era, ¿cómo es posible que guitarristas que toquen tan bien, luego cuando van con la orquesta, están ahí sufriendo, ¿sabes? Están ahí como luchando con la guitarra, ahí todo sucio, todo de pronto súper mal. Y era esto, porque tratan de buscar el volumen a través de la contracción, ¿no? Y esto es ya, si te pasas el tono muscular, todo deja de funcionar. Todo el sistema del cuerpo, cerebro, todo ya es un desastre, ¿no? Y claro, y era curioso porque antes de participar en el Tárrega, que ha sido donde tengo más recuerdos de haber estado en finales así sin micrófono, mira que siempre se lo he dicho al nuevo director y todo era como, ya, ¿sabes? Hay amplificación suficiente para que no, aparte ellos graban los conciertos y uno los escucha luego y graban con Neumann, ¿sabes? Como hay falta de recursos, no hay, pero es como que no se quieren arriesgar, ¿no? Es interesante esto. Y claro, lo que yo me preguntaba era, ¿cómo es posible en las grabaciones que los guitarristas están ahí como y claro, y luego me di cuenta que es que no había micrófono, ¿sabes? Claro, tú ves en los vídeos de las finales de los Tárrega que hay un montón de micrófonos, pero claro, los guitarristas están rompiendo los dedos para que los escuches, pero luego hay micrófono que está grabando, entonces todo eso de sobreesfuerzo lo estás escuchando ahí de cerca, es una locura, porque no tiene nada que ver, ¿no? De lo que se escucha en la grabación con lo que se escucha a 20 metros y una orquesta detrás tapando, ¿no? Y otra cosa, mira, hablando ya de la parte de amplificación con orquesta, eh, yo lo que he encontrado, o sea, la mejor opción y siempre que sea posible, ¿no? En el rider técnico, y depende de donde toques y tenga las condiciones, ¿no? La infraestructura para hacerlo, es, claro, evitar que solo tengas micrófono, que solo tengas, a ver cómo es, evitar que solo tengas un monitor tú al lado y un micrófono, que es lo típico, ¿no? Vas a tocar con orquesta y te ponen un monitor aquí al lado tuyo, entre el director, y ya está. Esto podría funcionar en un sitio pequeño, pero cuando el sitio realmente es grande, lo que pasa es que ahí el público te escucha bien porque tu sonido sale de aquí del monitor, pero el monitor está saliendo hacia afuera. Entonces la orquesta no te oye nada. O sea, viento metal ahí atrás, a 10 metros, y con el altavoz para el otro lado, y como tu que eso te tapa todo. Claro, no te escuchan. Entonces, ¿cómo lideras tú como solista una orquesta si no te está escuchando la orquesta? Entonces, es una cosa muy loca porque, claro, la orquesta confía en el director y el director supuestamente te está siguiendo a ti, pero eso es lo más inexacto que existe en el mundo, ¿sabes? Eso no, eso está bien lejos, eso está más cercano a la latencia que, que a otra cosa, ¿no? No es claro, por ejemplo, en conciertos como el Elegíaco de Brauer, claro, hay una marimba, ahí atrás hay instrumentos de percusión y es muy rítmico. En la tocata, cuando tú estás haciendo y la marimba hace, tú haces tú estás todo el tiempo en sincronicidad y la marimba entra a hacer pero pan entrando en tu, pero claro, el que manda eres tú. Si la marimba no te está escuchando bien y te hace tiquitiquitán un poquito desplazado, eso ya es como cogerse la corriente, ¿sabes? A partir de ahí todo es turbulencia, ¿no? No, es claro, lo que yo he pedido para este tipo de conciertos es que yo tenga mi monitor, luego haya un monitor para el director también, o sea, que el director no me oiga al natural y por el monitor que sale hacia el público, sino el monitor, que haya un monitor para el director aquí atrás, detrás de su tarima apuntando para él, y luego que la orquesta tenga mínimo cuatro referencias internas de la guitarra, ¿no? Atrás del todo, apuntando hacia adentro de la orquesta y en los laterales o en intermedio de la orquesta tener dos monitores de referencia. Si es que la orquesta entera te oiga. Porque cuando tocamos solistas con orquesta, sí, el director es el que manda a la orquesta, pero una buena interpretación yo creo que es como el solista, el director en realidad, ¿sabes? Yo doy los tiempos, doy mi fraseo, yo pongo la energía cuando hace falta. Cuando ves un concierto de violín, un Sibelius, un Tchaikovsky de eso, claro, te das cuenta que el director está ahí mano a mano con el solista, pero el solista cuando hace esa energía sale de él y eso se contagia a la orquesta. Entonces, eso es dirigir la orquesta también. No solo que si vamos al mismo tiempo, que si las entradas son fufú. Y no sé, y otra cosa que no tiene que ver con el sonido, pero claro, escuchando la entrevista de Rafael Aguirre, hablábamos de esto, de las primeras experiencias con orquesta, que es una locura, ¿no? Porque la mayoría, esto no se estudia tampoco, ¿no? Esto en la escuela es posible que en el mejor de los casos el concierto final sea con una orquesta, pero nadie habla de cómo las cosas típicas que pasan con la orquesta. Y es esto,
tan característico que he visto en tantos concursos, porque en los concursos he visto millones de guitarristas que tocan por primera vez con una orquesta, ¿no? Entonces he tenido esa experiencia ajena. Y esto tan típico como que el director hace así, ¡ping! Y el guitarrista entró y la orquesta hace ¡boom! Y entra al rebote, ¿no? Y era como, claro, mismo me pasaba y decía, pero tío, estoy siendo lo más exacto posible cuando baja el director la mano, aquí yo caigo y la orquesta cae después. Y sí, la orquesta es una mierda, digo, que feo tocan, esta gente no saben tocar. Claro, y hasta que no entiendes que depende del director también, ¿no? Pero uno de los principios de la dirección es que el gesto va antes. Es muy loco, ¿no? En algunas partes, cuando es muy rítmico, esto no funciona, es mejor hacerlo exacto, ¿no? Pero en cualquier caso, casi es arriba en la batuta, ¿no? Esto, ¡pam! Es como al rebote, o sentir que el sonido te lo tiran, ¿no? Cuando es muy lento te hacen así, el sonido viaja y hace ¡ping! Y a la velocidad que lo tira el director, es como que tú de la entrada así, ¡pah! Coloca. Claro, que en instrumentos de notas largas no se nota tanto cuando no entran al mismo tiempo. Si una sección de cuerdas entra uno primero, el otro después hace tiqui, 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 tiqui. Si fuera en guitarra sonaría la misma nota mil veces repetida, ¿no? Como si fuera ahí un delay muy rápido, ¿no? Pero claro, como son cuerdas frotadas, y está bien. Pero claro, es muy difícil para los guitarristas porque hay que poner la nota y es un puntico, ¿sabes? ¡Ting! Entonces, ¿dónde lo pones? Y saber que cuando entra, ya esto tiene que ver con orquestación, ¿no? Pero saber que cuando estás tocando con viento metal, esta gente sopla y después que suena, no es inmediato, cuando la entrada hace y después que sale el sonido, ¿no? Hay un retardo ahí que tú tienes que conocer en Villalobos, es muy típico eso, ¿no? De cuando hace en el segundo movimiento eso es siempre la guitarra adelantada porque la orquesta va como que, claro, eso suena después, ¿no? Cuando da la entrada, ¡pah! Eso cae mucho después, ¿no? Tiene que ver con esto y volvemos a lo mismo, decir, ¿por qué nos enseña esto en general, ¿no? Debería ser parte reglada de información que necesitamos, ¿no? Como guitarristas, que luego con la experiencia te vas chocando, ¿no? Y vas encontrándote con eso. Y ahí es donde dice, qué mal hecho está todo, ¿no? Bueno, sí, es algo que no se nos enseña en la formación y sí, al final de la carrera se pide el concierto con orquesta. Mm, Claro, hay una formación también previa de música de cámara, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo enfrentarse uno como solista a la claro. orquesta, ¿no? Y es necesario, pues. Ahora, y en lo de las direcciones también, creo que ahí es mucha parte de que el músico en su formación conozca sobre dirección, Claro. ¿no? No es lo mismo dirigir pues un coro a una banda o un conjunto de guitarras. Entonces es más complicado y realmente necesita bastante preparación, ¿no? Sí. Obviamente ya la técnica cubierta, ¿no? O sea, yo no, algo que he visto en los conciertos para guitarra Mm, es que, o sea, no hay ningún concierto que sea simple, no hay ningún concierto fácil, ya, todos la verdad. tienen Sí, una preparación ya fuerte, ¿no? Un nivel técnico ya alto. Entonces, claro. hay que tener, aparte de la preparación técnica, la experiencia de haber tocado música de cámara, de conocer previamente algo sobre dirección, lo Sí. hablamos con nuestro Aguirre también, ¿no? De hacer música de cámara, Sí, es un dirección. proceso previo, absolutamente, sí. Normalmente no se da eso, ¿no? Y en los concursos, claro, hay gente que se ha enfrentado pues a la orquesta, que ha practicado con el piano, tal vez con el correpetidor, pero Claro. ya la orquesta tiene otro matiz, ¿no? Otro Ya. sonido. Yo creo que debería estudiarse dirección también. Debería haber una asignatura que fuera, aparte de todas las cosas que hemos hablado, como de autoproducción, de grabación, de sonido, de cosas que tengan más que ver con la improvisación directamente, con la creatividad, ¿no? Porque los intérpretes estamos encerrados en reproducir el texto, ¿no? Entonces el margen de creatividad es muy corto y esto a la larga termina pasando factura, ¿no? Por eso los guitarristas somos bastante creativos y nos aventuramos, porque hay muchos casos cercanos de guitarristas que son compositores. Pero esto de la dirección yo creo que es bastante básico, porque, claro, una cosa es saber dejarte dirigir, ¿no? Y entender los gestos de un director y cómo funciona todo, pero hay algo que es más básico en la dirección, que es como la imagen musical. O sea, para tú dirigir necesitas tener una imagen que va más allá de la partitura y más allá del instrumento, ¿no? Como imagen musical, es como la música que está dentro de la cabeza, la música que ni siquiera es sonido, que ni siquiera es físico, ¿sabes? Ese misterio de la música que está en tu recuerdo, que está en tu cabeza, ¿no? Entonces, claro,
como intérpretes de los grandes problemas que tenemos y que yo me he encontrado toda la vida hablando de la parte ahora de intérpretes, es como, es realmente complicado lo que pasa, porque tú estás imaginando una música, estás reproduciéndola y estás valorando al mismo tiempo si eso que está sonando en la vida real tiene que ver con lo que tú te imaginas, y ese proceso va, esas tres cosas van como una rueda que te aplasta, ¿sabes? Te muele y al final no te enteras. En el mejor de los casos recordarás o escucharás lo que te estabas imaginando, pero a veces no hay tiempo de escuchar. Entonces, claro, todo ese proceso, para que funcione ese engranaje, esas tres esferas, yo creo que es básico que la imagen musical esté clara. Y claro, eso tiene que ver con la dirección. Es como cuando uno toca, te estás dirigiendo a ti mismo, ¿sabes? Tú no puedes hacer una frase ancha y larga completamente este sentido. Por eso en los guitarristas siempre pensamos en frases cortas porque estamos ahí leyendo en vertical, todo es como muy intentando meter las notas que suenen limpio, por lo menos con buen sonido. Entonces todo es a lo vertical ahí, cha, 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 cha. Pero claro, ese sentido orquestal que tiene que ver con la música de cámara, que los pianistas lo tienen muy asimilado hace siglos ya, pues claro, yo creo que es de las cosas que he echado en falta cuando voy haciendo masterclass, da igual el sitio del mundo, de esas cosas que voy echando en falta, es decir, falta aire de las frases largas, ese eje donde se mueve todo la esfera horizontal, ¿no? La dimensión del tiempo, de la música que transcurre horizontal en el tiempo y de la intensidad. Ahí hay como una especie de, estamos tratando de tocar bien, pero claro, falla mucho la imagen musical. No cantamos por lo general, ¿no? Cuesta mucho en las masterclass, mis mismos alumnos, cuando les digo, canta esta frase, es como, intenta tocar más así. Le digo, no, no, pero no te estoy diciendo que cantes como una metáfora, estoy diciendo que cantes real, aunque sea feo, ¿sabes? Pero necesito que aprendas de tu aire, ¿sabes? El secreto está en el aire, en la frase larga, en el ir, la dirección. Esto, ¿no? Que ayuda tanto, es decir, eso es imposible de simular si no lo cantas, y tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la imagen musical, en cómo te diriges, cambias la manera de tocar automáticamente, ¿sabes? Simplemente por el director, aunque la orquesta, tus dedos, aunque todavía no tengas la técnica, aunque tu orquesta sea mala, ¿sabes? Tus dedos todavía no estén listos, si el director está buscándolo, hay más posibilidades, más garantía de que un día encuentre algo mínimamente parecido, ¿no? Claro. Sí, la idea de llevar una frase en guitarra, pues para muchos guitarristas, y me incluyo, siempre, bueno, unos años atrás como estudiante, era tocar a tempo, ¿no? Si es lento, se toca lento, se cerraba una frase. Sí, Algo que yo no hacía era cantar, por ejemplo, ¿no? No solfeaba. ya, Entonces, los guitarristas como, ¿no? A veces pongo este ejemplo a mis alumnos, ¿no? No respiramos para tocar. O sea, ya. fíjate en tu compañero, un vientista, un trompetista, ¿no? Alguien que toca oboe, un Sí, cantante. O sea, sus partituras están con marcas de dónde va a respirar. Y eso es algo que claro. nosotros normalmente no hacemos, ¿no? Porque Sí, tocamos. o imitamos la respiración. Cuando dicen respira, es como te para. Entonces la gente a veces interpreta que es como una pequeña pausita, ¿no? Para hacer, para coger aire y decir, no, 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 es que siente el aire, ¿sabes? Cuando uno se le está acabando la respiración, baja la energía, baja el todo, baja el tempo, hay una relajación ahí, ¿no? Y cuando coges aire, eso echa a andar. Y eso tiene que ver con la lógica. Entonces, hay como, yo creo, un montón de información que simplemente con cantar enseguida, ¿no? De las tensiones armónicas y todo esto, antes de entender qué cosa es un acorde y qué cosa es un acorde napolitano que ejerce presión sobre en fin, todas las cosas, como aprendemos primero la armonía, como esto simplemente cantando una melodía, ahí sientes los giros armónicos y la gravedad que ejerce una nota sobre la otra, porque el cuerpo te lo pide y luego le darías la explicación, ¿no? Como ese sería el orden correcto. Primero ten la experiencia del sonido y luego lo clasificas, ¿no? Sí, es así. Ahora, es difícil, un alumno en el proceso de formación se le tendría que dar esta información para que con el tiempo logre, porque es algo difícil de lograr. No, claro. Personalmente me costó mucho entender eso, Sí, me, es muy difícil. me costó mucho cantar hasta, Ya. hasta en mi habitación solo para entender cómo va una línea, ¿no? Cómo frasear esta línea, dónde respirar, dónde darme cuenta que es una respiración y no necesariamente una pausa, ¿no? Sino Claro, claro. el mismo cierre de la línea. Es importante saber eso y que hay que, bueno, a los alumnos decírselo y uno mismo siempre ponerlo en práctica, ¿no? Porque es algo que también hay que hacerlo, o sea, interiorizarlo al punto que ya sea natural, Claro, ¿no? claro, ¿No? eso es, sí.
Pero hay un punto luego en el fraseo, ahora que estamos hablando de fraseo, que es como cuando tú tienes todo controlado y lo tienes todo mesurado y entiendes por qué vas a hacer este movimiento y por qué aquí pierde energía, lo que sea, luego hay un punto en que tú estás, o sea, me estudio mucho grabándome, ¿no? Para escucharme desde afuera, aunque sea un fragmento nada más. Y claro, de pronto hay cosas que grabo y escucho y digo, ¿qué es lo que no acaba de estar ahí, ¿no? Hay un punto que es como y entonces me he dado cuenta muchas veces que estoy como queriendo hacerlo, ¿no? Entonces hay un punto que es cuando quieres hacer interferencia y quieres moverlo todo, es como eres demasiado sobreprotector con la música, ¿no? Con el fraseo de alguna manera, ¿no? Estás como intentando dirigirlo, entonces no es natural el movimiento, porque tú quieres que haga así, que aquí en esta parte haga así, y decir, vale, hay un momento que hay que soltarlo y cuando lo tienes bien interiorizado, simplemente dejar que fluya, ¿no? Como no interfieras en la música, porque si no se rompe el canal y ese momento especial deja de existir, ¿no? No sé, eso es un hilo bien fino que por lo general no se trabaja, por lo general se deja a merced de la musicalidad y de tu talento. No, es que él es muy natural, él es musical de natural, es decir, sí, un momento, pero que tú no sepas trabajar esto no quiere decir que no se trabaje, ¿sabes? Es interpretación al final, en el teatro esto se trabaja, ¿sabes? Y en dirección orquestal no estamos hablando de limado de uña ni de la técnica, de si tirado o apoyado, ¿no? Es como de intención, cuando ves las masterclass de dirección orquestal o las clases de piano, es como sí, hay detalles, pero todo está enfocado a imagen musical, ya en buscarle y decir, mira, pero mira, eso ahí, lo sientes, como, ¡oh! Ahora, ¿sabes? Están en otra cosa, ¿no? Yo creo que cada vez los guitarristas nos vamos acercando un poco. Creo que falta mucho todavía, ¿no? Por entrar en estas dimensiones que es realmente la parte misteriosa, ese hilo tan fino que es como crear esos momentos mágicos, ¿no? Y no sé, a mí me da cosa, ¿no? Porque digo, tío, en comparación con otros instrumentos todavía estamos muy atrás, pero luego viéndolo con un poco de distancia, en la evolución que ha tenido la guitarra en los últimos años, es como que ha hecho un sprint ahí tremendo, ¿no? Y creo que si seguimos por aquí, hay muy buenas iniciativas, ¿no? De intercambio de información, incluso esto mismo que estamos haciendo, ¿no? Del acercamiento con los artistas, romper un poco esta imagen del artista romántico, el artista que no es una persona, que está inalcanzable, que no habla, ¿sabes? En los conciertos, que no se comunica solo con su música, esa visión tan romántica del artista, Paganini, Liszt, que están en otra dimensión, tú no alcanzas a ellos, no son humanos, son dioses, ¿sabes? Son tus ídolos. Claro, esto cada vez, por suerte, vamos saliendo un poco más del artista fetiche, ¿no? Y claro, y compartiendo este tipo de cosas. Y no sé, yo creo que estas mismas iniciativas de tener entrevistas, de tener difusión, esto de Tom Bass, ¿no? Que estoy trabajando con ellos también hace unos años. Claro, es como me hubiera gustado que existiese Tom Bass cuando yo estaba en Cuba hace 20 años, ¿sabes? Y ver ahí de la primera mano información, porque antiguamente era como tú confías ciegamente en lo que te diga el profesor que te tocó y él te lo va a decir súper convencido porque ni siquiera puedes contrastar esa información, ¿no? Y ni siquiera él te lo puede mostrar con un ejemplo. No, tú tienes que confiar en que eso es por ahí. A él no funciona todavía, pero a ti a lo mejor sí. Entonces como, tío, cuesta mucho, ¿no? Claro. Recuerdo Bueno, sí. cuando llegó Joaquín Cles a La Habana y tocó por primera vez, fue como, ¡ah! La guitarra puede sonar así, era como existe, ¿sabes? Era como una iluminación así, ¿no? Sí, bueno, en esos tiempos también el estudiante no había, bueno, no había YouTube todavía, recuerdo Claro. en 2005 o 2006, el conservatorio aquí tenía las cintas de VHS, ¿no? No había DVDs y lo más cercano a lo moderno era, teníamos pues a John Williams tocando en Sevilla, no teníamos ni idea por qué la guitarra sonaba tan diferente, Claro, ¿no? Tenía la guitarra pues con carbón, X cosas, pero ahora hay tanta información a la mano que ya los propios estudiantes tienen acceso a nuevas ideas, a nuevas formas. Tonebase es una plataforma increíble para aprender y ya. con maestros pues, como usted, de una talla internacional. Entonces ya la información ya no es inaccesible, ¿no? Claro. Y otra cosa que también ayuda es, por ejemplo, todos estos tipos de intercambio, ya sea virtual o ya sean los nuevos másters que se han abierto, los nuevos cursos, que Sí, ya nos acercan a artistas que alguna vez vimos, pues, ¿no? De esos artistas que veíamos en televisión o en un video y decimos nunca va a venir a Perú y claro, resultamos con ellos tocando o teniendo clases, mejor dicho, ¿no? claro, Entonces, claro. esto es importante ahora y toda la información que pueden tener ahora, ¿no? Para
desempeñarse en varios aspectos, como es el que hablamos, ¿no? De conocer más allá de la técnica, temas que como guitarristas y músicos nos va a ayudar Claro, claro. a A mí mejorar. el único temor que me da es que, claro, para una generación que puede ser la nuestra y un poco más arriba y más abajo, tenemos el contraste de lo que es no tener la información. Entonces, como que valoramos mucho que ahora sí está accesible a todo, ¿no? Y yo estoy buscando tutoriales de cómo hacer de todo, ¿sabes? De diseño gráfico y me aventuro a hacer el diseño de Pyrophorus Guitar Duo en CD, que esto no lo había hecho nunca, o la tienda online, y era como cómo configurar todo eso para adentro, ¿no? Pero claro, por otro lado, creo que las nuevas generaciones que ya nacen en la información, entonces como que no lo valoran. Entonces, el miedo mío es que cada vez la gente termine gustando menos la música clásica ni la guitarra, porque lo que quieren ser son youtubers o salir en bikini en Instagram ¿sabes? O salir haciendo tutoriales de maquillaje o lo que sea, ¿sabes? Pero todas estas cosas tan superficiales que se están convirtiendo en el estándar, ¿no? Y que ser un reggaetonero y tener mucha pasta, ¿entiendes? Como hay una ola ahí no sé, de incultura que yo siento que está llegando, que claro, quien nace en eso no tiene punto de referencia con qué no es tener información, con para qué vas a aprender guitarra clásica. ¿Para qué? ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre estudiar guitarra clásica? Antes era porque yo escuché un disco y mi abuelo me dijo que no sé qué. Pero claro, yo no había visto Instagram, ni había visto TikTok, ni todas estas cosas. Entonces, quien nace en eso, el miedo mío es como que se extinga todo y terminemos todos siendo seres que vemos Instagram, TikTok y que somos youtubers todos y no sé, y escuchamos reggaetón. ¿Sabes? Ese es mi miedo. Es decir, ¿el futuro será eso? Personas que hacen vídeos para TikTok y escuchan reggaetón. Espero Puede, que podría no. ser, ¿eh? Esperemos que no. No, no creo, no creo. Pero no, bueno, felizmente tenemos, hay generaciones buenas, vienen muchos, sí, claro, somos menos, ¿no? Bueno, lo que ahora está de moda y que ya no, tal vez ya no valoran, como usted dice, ¿no? La falta de información, porque ahora es tan fácil como tener el móvil en la mano y descargarlos. Claro, Y esto es eso música, es. independientemente de los gustos musicales, creo, ¿no? O sea, uno como músico clásico puede gustarle cualquier género popular y hasta desarrollarlo musicalmente, ¿no? Claro, Pero no, sí, no lo había visto desde ese punto, por ejemplo, ¿no? Ese temor a que ya no se busque, ¿no? La parte esencial, claro. la parte inicial de todo. Pero bueno, esperemos que Claro, no. yo lo digo también desde la visión de padre, ¿no? Cuando eres padre, estás pensando ya en el futuro de tu hija, ¿no? En cuáles son las referencias y tú, aunque intentas, claro, en esta casa se vive aquí escuchando Yellow Jackets y Pat Metheny y de todo, ¿sabes? Y lo mismo le pongo Stravinsky, que dibujos animados rusos que veíamos en Cuba, que artísticamente son increíbles, ¿no? Y claro, hay como mucha referencia, pero así todo, yo veo como que, uff, la presión externa es muy fuerte, ¿sabes? Porque los niños de la edad de mi hija, con 6 años, lo que están escuchando es reggaetón, ¿sabes? Y sus padres están escuchando el reggaetón y claro, y no son personas de bajo mundo, ni mucho menos. Pero claro, Claro, ha llegado esa música desde la incultura total, desde la depravación de la mujer. O sea, en Europa el reggaetón se ha aligerado un poco y se ha como apopizado y es como, es un poco así, oh, medio meloso, pero sigue teniendo el mismo contenido, ¿sabes? Como, no sé, es como falta de muchas cosas, ¿no? De lo bueno, esencial, muy lejos de lo esencial. eso sí se ve, ¿no? Se ve en los niños. Yo tengo una hija de 9 años Ah, sí, y que, ah, sí, sí, que qué también, bueno, bueno, la música y todo lo que escucha es diferente, ¿no? Bueno, escuchan la música que yo hago, todo, ¿no? ya. Bueno, por ahí la escucha, pero no, no es que ella la busque, ¿no? Tiene otras, estas generaciones tienen otras visiones, pero creo que no va a ir tan mal, esperemos que no, Sí, que esperemos vaya, que no, ¿no? que vaya evolucionando, ¿no? Más no lo contrario. Ya. Ojalá, ¿eh? Como padres estamos ahí con las manos a la cabeza, ¿no? Mirando el futuro, ¿eh? Diciendo, Sí, mamma mía, ¿no? Habrá que quitar el internet de la casa ya, como... sí, sí. Pero bueno, maestro, ¿qué, bueno, proyectos con el dúo? Mm. Viene, que tiene un disco, ¿cómo va eso? ¿Qué se Me- viene? Bueno, Sí, bueno, mira, con el dúo en realidad ahora hemos vuelto a estar muy activos, ¿no? Sobre todo porque de los proyectos que tengo, Pyrophorus Guitar Duo es de los que más me apasiona, ¿no? Porque, claro, después que ya llevamos muchos años haciendo giras y tocando música clásica, que es genial,
hay un punto en que cuando comparas con un concierto de Piroforu, que es mucho más cercano, y a pesar de ser una música que tiene, que es compleja, es realmente compleja, pues hemos visto que tiene como la cualidad de contactar con todo tipo de público, ¿no? Lo mismo personas mayores que, no sé, es como que niños, es como la situación en concierto es como muy dinámica. Y claro, esa experiencia crea un feedback con el público y la libertad que siente cuando estás tocando, a pesar de ser música realmente compleja, porque, claro, en todos los arreglos y las composiciones, yo no estoy enfermo de complejidad, ¿sabes? No puedo hacer nada sencillo. Es como, fui a hacer, mira, hemos hecho para este concierto del Parkway, he hecho un par de arreglos que eran como, ayer salió un vídeo que era del Noi de la Mara, que es un arreglo de una canción popular catalana llevada a swing, no sé qué. Y luego estoy editando otro, que es como canciones infantiles catalanas, pero llevada a timba, que es un género cubano de música súper como muy rítmico, haciendo, está súper descontextualizado. Y claro, la idea era, lo que me propuse de antemano es, le digo a Josué, vamos a intentar hacer una onda, o sea, que sea efectiva, pero en plan arreglo, posiblemente de estructura. Es decir, este es el ciclo armónico, este tú improvisas aquí, no sé qué. Esa era la idea, ¿no? Pero claro, una vez que me senté y es como, no puedo, no me puedo dejar caer en lo básico. Vale, tú haces aquí, repite 4 veces y yo, como claro, empecé a escribir ya y al final terminé escribiendo los solos y todos los juegos y quizás es un poquito más sencillo que los otros temas del dúo, que son realmente una locura, ¿no? Pero al final han salido muy chulos, pero esto es lo más sencillo quizás que puedo. Como me pasó también con la nana que escribí para mi hija, la grabé en Naxo, me propuse hacer una cosa realmente como para su nacimiento, una cosa así como muy etérea, simple, la belleza de lo simple. Luego tú lo escuchas y es simple, pero cuando lo vas a tocar es un montón de armónicos que para que suenen equilibrados, los ritmos, es como súper difícil a la hora de tocar al final. Y suena sencillo, pero claro, para crear esas armonías y esas no sé qué, y la sexta en la por ahí abajo. Y claro, buscar el equilibrio entre los armónicos y las posiciones que liguen todas las melodías y se queden resonando. Bueno, en fin, al final es complejo igual, ¿no? Pero bueno, con el dúo estamos muy contentos, tenemos conciertos. Ahora hicimos este de P3, hicimos lo del Parkway. Y claro, en esta situación donde todos los conciertos han acabado, como solista, todavía no tengo concierto. Todo no estaba cancelado, sino pospuesto para el año que viene, ¿no? Ir a Japón, todos los conciertos, los festivales, no sé qué. Pero claro, con el dúo, curiosamente, van saliendo cosas al aire libre, porque se presta más a que sea al aire libre, con mascarilla, con todas las medidas de seguridad. Y tenemos un concierto en un mes, bueno, menos de un mes, en el Tárrega, el Festival de Benicàssim. Sí. Se suspendió, ¿no? Como todos los festivales, excepto Petrer, que estuvimos. Creo que es el único festival de Europa que se ha hecho, pero todos los demás se han cancelado. Entonces, el Tárrega ha cancelado, pero van a ser 2 conciertos. Uno, el del ganador de la edición pasada, y luego nos han invitado como dúo a hacer un concierto en la playa, al aire libre, ¿no? Con amplificación, así. Y claro, ahí estamos preparando y en mente de proyectos futuros con el dúo lo que hay es el volumen 2. Pero claro, necesitamos un respiro porque ha sido muy intenso grabar todo esto. Tú piensas que Josué vive en Granada. Antes vivía en Barcelona, o sea, me lo trajo a Barcelona y luego se enamoró y se fue a Granada de nuevo. Y claro, ensayar es complicado. Ensayos de nosotros son casi por teléfono. Yo envío las grabaciones o grabo un trozo. Yo te digo, cuidado con esto aquí. Las partituras están como súper digitadas al milímetro y muchas de las situaciones de concierto son que Josué llega en un avión 1 hora antes del concierto y directo a la prueba de sonido y es posible que haya pasado un mes o 2 sin tocar, ¿no? Y es como decir, solo hay tiempo para pasar de arriba abajo el concierto aquí tú y yo y luego hacer el concierto. O sea, hay 1 hora para eso, ¿no? Y es parte de la prueba de sonido, ¿no? Es como al mismo tiempo que estoy diciendo, quita esto, baja un poco aquí, recorta esta señal, sube esto, el monitor aquí, estamos pasando las cosas de arriba abajo y decir, ¿quieres que pasemos esto? No hay tiempo, ¿no? Pues pasamos lo otro. Así, concierto de arriba abajo en el ensayo y luego llega el concierto y pero Foro Guitar Duo ahí, así, pero a lo loco, ¿no? Entonces es como No, mucho estrés y ahí, demasiado. claro. Pero bueno, lo bonito es que el siguiente proyecto, la idea era hacer el volumen 2, por esto este es Piroforus volumen 1, que son arreglos y transcripciones mías. Y el segundo volumen, la idea era hacerlo sobre transcripciones de obras de piano, ¿no? Todo transcripciones. Entonces, pues, claro, yo estaba animando a Josué a que él hiciera arreglos también. Y claro, pero no solo de estilo clásico, ¿no? Sino ahí iría incluido el frevo, que tenemos el vídeo de Gismonti para piano.
quizás el Aguivino, que es muy tocado por los dúos, pero yo he transcrito el solo de Gismonti Central y es como, hay un punto ahí que es bastante diferente con la UT en vez de con guitarra. Y luego también el Arabesque, un número uno de Debussy, esto iría incluido. Pero claro, queríamos meter cosas de Sid Corea y cosas de... Hay un estudio, lo que no sé si será posible arreglarlo, porque creo que es un reto bastante complejo, que es el estudio número uno de Nikolai Kapustin, ¿sabes? Compositor y pianista ruso. Esto es increíble, ¿eh? Como lo ves y parece un abuelito de su casa, pero tiene como unos estudios que son Jazz Concert Studios. Claro, todo está escrito al milímetro, tiene mucho que ver con Pyrophorus en ese sentido. Todo está escrito milimétricamente y con las articulaciones y todo en un lenguaje de jazz increíble, ¿sabes? El estudio uno es de mis preferidos, ¿no? Y si quieres lo buscas después, muy interesante para los que estén viéndolo también. Nikolai Kapustin, y es increíble. Entonces, claro, el estudio uno había alguna posibilidad, estaba analizando si es posible hacerlo para guitarra y creo que podemos, utilizando todos estos intercambios entre las dos guitarras que se cruzan. Creo que es posible con la sexta en do, lo que claro es muy rápido a ver, y muy rítmico, y muy relleno por donde. Entonces, claro, es muy pianístico en el sentido de que vas como percusión, intercambiando dedos, ¿no? Pero claro, a veces cuando estás haciendo esto en la guitarra, depende qué fórmulas escojas, eso no es efectivo, no suena se le va el groove. Pero bueno, es una de mis cosas pendientes. Y ese sería el volumen 2, sería la idea, ¿no? Bueno, Y pero bueno, entonces, más adelante también tenemos la idea, esto es más ambicioso, ¿no? Pero de hacer el Pyrophorus Electric, que sea como, ya no es con guitarra acústica, y si es con guitarra acústica sería como todo procesado, pero claro, aprovechando que tocamos un poco de piano, ¿no? Porque venimos de la escuela rusa, cubana y esto, tenemos un nivel básico de piano, pero hay muchas cosas que podemos hacer con teclados, con bajos, Josué le encanta el bajo, yo tengo mi bajo de 6 cuerdas ahí también. Y claro, hacer cosas y con las voces, posiblemente con una pantalla, con imágenes proyectadas atrás, videoarte, así, ¿no? Esta es como la historia, ¿eh? Instrumentos de percusión, poder grabar loops y entrar y sacar cosas con 2 ordenadores encima del escenario. Es muy ambicioso, ¿no? Pero claro, creo que Pyrophorus va en esa dirección, ¿no? Pyrophorus más que un dúo, ¿no? Es como un universo ahí, ¿no? De un alguna proyecto manera. grande. No, pero está Sí. interesante, interesante, va a evolucionar más, pero sí está muy interesante. Y nada, o sea, enriquecen también lo que se puede hacer con la guitarra y el formato de los dúos de guitarra, ¿no? Claro. Mostrar cosas nuevas, hacer percusión con los, Uf, con los, qué, con los qué difícil, ¿eh? No, y ahora que hemos cambiado al Ergoplay, ahora hemos descubierto que tenemos 2 pies más, ¿sabes? Disponibles. Era como, cuando, teníamos que haber cambiado antes porque sería más fácil hacer cosas, habría más ritmos, ¿no? Antes cuando, con el pie en el banquito ahí arriba, pues no podía. Mira sí, esto. Ahora que me miré el pie, mira, tengo el pie pintado con las uñas, me pintó mi hija antes de irse a un camping. Ahora me lo he visto ahí, ha salido en pantalla. cuando vi el video de donde hacían la percusión con los pies, me llamó mucho la atención, ¿no? Que Sí. mi duda era, ¿esto está, o sea, ha quedado entre ellos o está escrito en la partitura? No, todo está escrito milimétricamente, eso es lo peor, ¿sabes? Es que si no estuviera escrito, yo creo que sería imposible. Por ejemplo, hay uno de los temas que es en el Viajando pelo Brasil de Hermeto Pascual, que claro, es un vallado, y el ritmo de vallado es como la célula base es esta, es como un bombo y hace tum, tum, y arriba de eso el triángulo de que vas abriendo y cerrando los dedos. Pero claro, ¿cómo repartir todo eso con pa, pi, pi, pire, po, 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 poropita, pi, pire, po, to? Claro, Josué está haciendo bombo todo el rato, haciendo sus células. Pero yo estoy haciendo contratiempo con el shake. Entonces, todo lo que yo toco en mi bajo más la melodía está todo. Claro, llega un momento que el pie se te muere, ¿sabes? O empieza a salir disparejo. Es realmente difícil que suene exacto, ¿sabes? Que esté cuantizado, suena ahí como. Cuesta, pero bueno, lo intentamos. No, pero está interesante. Sale fuera de lo común y bueno, muestra muchas posibilidades, ¿no? Distintas a las que vemos. Y eso es interesante, ¿no? Presentar siempre cosas nuevas y bueno, seguir la línea, ¿no? Maestro, gracias por su A ti. tiempo, gracias por compartir su conocimiento, por contarnos sus proyectos y todos estos consejos y sobre todo vivencias, ¿no? Vivencias Claro. de su propia trayectoria
que, bueno, va a ayudar a muchísimos a entender diferentes aspectos sobre esto de la tecnología actual y todo el mundo que un guitarrista puede abarcar para el bien de su propia producción, ¿no? Es tan Claro. amplio lo que podemos ver que nos va a ayudar mucho, de verdad. Gracias, No, gracias por... gracias a ti por la invitación y espero conocernos en persona alguna vez. Nunca he estado en Perú, me encantaría, y sobre todo por la comida, Por Estoy ahí loco por estamos. probar un ceviche ahí original y todo. He visto los documentales, ¿no? Sobre la parte culinaria y me encantaría, Claro que sí, estamos en proyectos de repente de hacer algo pronto, bueno, cuando todo esto se estabilice Ya. con los invitados que hemos tenido, así que vamos a ver cómo va eso. Pero sí, bueno, yo bueno, conozco Barcelona, he ido posiblemente Sí. el próximo año y si hay oportunidad conocernos y compartir más de cerca. Vale, pues que sepas que aquí tienes casa en Barcelona, ¿eh? Estamos al lado del Parkway, estamos en pleno Barcelona, pero parece que es un pueblo porque está en la montaña aquí al lado. Así que cuando vengas avisa, te quedas aquí si quieres, como quieras, ¿eh? Oh, dale, maestro, gracias, Encantado. encantado de hacer música sobre todo. Maestro, Sí. muchísimas gracias, que todo vaya bien, Venga, haya mucha salud para igualmente. y gracias, gracias, hasta Venga, pronto. fuerte abrazo. Cuídense, gracias.